Hola chicos, buenos días. Vamos a tratar de completar el tema. Lo vamos a lograr. No quiero que sea muy tediosa la clase. Miren, tenemos que hablar del sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro emocional, ¿verdad? Se va a encontrar por encima del tronco encefálico, o sea, por encima del bulbo, del puente y de la protuberancia. Por encima del bulbo, del puente o protuberancia y el mesencéfalo, perdón. Y se va a encontrar por debajo de esta estructura que se conoce como cuerpo calloso. Aquí lo he tratado de representar por esta línea. El cuerpo calloso está pasando por debajo del sistema límbico, ¿ven? Esto en azul es el sistema límbico. El cuerpo calloso está pasando por debajo del sistema límbico. Y el cuerpo calloso es una fibra de tipo comisural, es un tracto comisural que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Bien, entonces el, el sistema límbico se encuentra por encima del tronco encefálico y por encima también del cuerpo calloso. ¿Okay? En esta vista podemos ver a un encéfalo cortado con un corte sagital y podemos verlo desde la cara medial. Estamos viendo la parte medial del encéfalo, ¿no? En un corte sagital. Vemos al cuerpo calloso que está aquí y vemos por encima ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Vemos por encima a un giro. Este giro se conoce como giro del cíngulo. Este giro del cíngulo se continúa hacia abajo con otro giro, que se conoce giro del parahipocampo. Se conoce como giro del parahipocampo, este otro giro. Entonces este es el giro del cíngulo, que se va a continuar hacia el lóbulo temporal con el giro del parahipocampo. ¿Listo? Con el giro del parahipocampo. Estos giros, ¿qué son? Son giros de sustancia gris al ser corteza cerebral, es decir, son puro cuerpos neuronales, ¿no ves? Estos giros, giro del cíngulo y giro del parahipocampo. Bien, ahora, para poder delimitar este giro del cíngulo, fíjense entre quiénes está. Está entre el cuerpo calloso, que es esta parte blanca, está entre el cuerpo calloso y este surco que está por encima. Aquí hay un surco que está por encima que se conoce como surco del cíngulo. No es lo mismo el surco es la depresión, ¿no ve? Y el giro es la circunvolución. Muy bien, pues aquí está el giro del cíngulo que se continúa hacia abajo con el giro del parahipocampo que ya está en el lóbulo temporal. Muy bien, esto se conoce como lóbulo límbico, ¿ven? Aquí sería el giro del cíngulo. Aquí está. Estamos viendo una cara interna, ¿no ve? Del encéfalo. Hemos partido al encéfalo en un corte sagital. Hemos pasado a través de un plano sagital. Y estamos viendo la cara interna del encéfalo con el giro del cíngulo y el giro que está aquí abajo yendo hacia el lóbulo temporal, el giro del parahipocampo, ¿no ve? Parahipocampo. ¿Listo? Parahipocampo. Muy bien. Esta es sustancia gris. Por debajo de la sustancia gris, si nosotros diseccionáramos aquí al giro del cíngulo y al giro del parahipocampo, deberíamos encontrarnos con sustancia blanca, ¿verdad? Bien, es cierto, hay sustancia blanca por debajo, pero también hay sustancia gris. ¿Cómo se llama la sustancia gris cuando se acumula? Se llaman núcleos, ¿bien? Se llaman núcleos. Y estos núcleos, estas partes de sustancia gris, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, aquí tenemos uno que se conoce como amígdala. Este es un núcleo importante que se conoce como amígdala. Este núcleo es muy interesante. La amígdala se va a encontrar en la cola del núcleo caudado. El núcleo caudado era un núcleo basal, ¿no ves? ¿Se acuerdan que tenía una forma así como de una coma? Era parecido a un ventrículo lateral, más o menos, ¿no ves? Con una cabeza, un cuerpo y una cola. Y su colita le hacía cosquillas al núcleo amigdalino, a la amígdala. Habíamos dicho que cuando la amígdala es estimulada, la persona va a sufrir agresividad. Cuando se estimula la amígdala, se estimuló en gatos, ¿vieron? Y los gatos se volvían agresivos. ¿Y qué pasa cuando se inhibía la amígdala? Cuando la amígdala se quitaba de la persona, se quitaba la amígdala, la persona ya no reaccionaba a las emociones, ¿no? Ya no reaccionaba a ciertas emociones. Bien, era una persona como vacía, sin, no tenía reacción emocional, ¿listo? Con la extracción de la amígdala. Bien, también vemos otras estructuras que están profundas. Si se fijan, estas estructuras están profundas aquí al giro del cíngulo y al giro del parahipocampo, ¿no ve? Están profundas. Estructuras como esta, como ser el fornix, estructuras como las estrías medulares, estructuras como una parte de aquí que se conoce como hipocampo. Esta parte se conoce como hipocampo. Bien. Esto que se conoce como giro dentado,
que está entre el hipocampo y un giro que es el giro parahipocampal. La amígdala, que habíamos dicho que es un núcleo que está en la cola del núcleo caudado, unos núcleos llamados núcleos septales, bien, que están aquí, los núcleos septales que están en la parte inicial del cuerpo calloso. Bien, esos núcleos, esas estructuras forman parte del sistema límbico y están en la profundidad del lóbulo límbico. Bien, también hay estructuras asociadas al sistema límbico, como esto, los tubérculos mamilares. Los tubérculos mamilares pertenecen al hipotálamo, ¿verdad? Los tubérculos mamilares son dos proyecciones redondeadas que son parte del hipotálamo. Los tubérculos mamilares tienen implicación en la respuesta emocional, en los reflejos olfativos, ¿bien? En los reflejos olfativos, ¿listo? Los tubérculos mamilares. Y respuestas emocionales en relación a los reflejos olfativos. ¿Por qué? Porque los cuerpos mamilares se van a conectar con unos núcleos del tálamo, ¿no ve? Con los núcleos anteriores y mediales del tálamo se van a conectar a través de un fascículo, se conoce como fascículo mamilo-talámico, ¿bien? Y este fascículo mamilo-talámico participa en que las respuestas olfativas también tengan un componente emocional, porque la parte anterior y medial del tálamo se comunica con el sistema límbico, ¿verdad? Muy bien. Es parecido a quién? A los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares del epitálamo también tienen es una función similar, ¿no ve? De las respuestas emocionales frente a estímulos olfativos. Bien, muy bien. Entonces, el sistema límbico es el cerebro emocional, participa en el dolor, en el placer, en la docilidad, en el afecto y en la ira, y tienen funciones en el olfato y la memoria. Me había olvidado de comentar, pero parte del sistema límbico se consideran los tractos olfatorios. Por eso es que a veces el olfato puede evocar respuestas emocionales. Bien, la extirpación de la amígdala, ¿qué era la amígdala? Era un núcleo que se encontraba justo en la cola del núcleo caudado, ¿no ve? La amígdala. Bien, suprime el miedo y la agresividad. Una persona que no tiene amígdala es una persona que no tiene miedo. Y es una persona que puede ser un poco agresiva, ¿listo? Que puede ser un poco agresiva. Bien. El hipocampo es una sustancia, es la única parte del sistema nervioso donde las neuronas pueden sufrir mitosis. Bien. Nosotros vamos a ver que hay otros sitios donde las neuronas sufren mitosis. Por ejemplo, en el sentido del olfato. En el sentido del olfato, las neuronas sufren mitosis para ser constantemente renovadas, ¿listo? Pero ya sería parte del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Del sistema nervioso periférico. En cambio, el hipocampo es parte del sistema límbico que está en el sistema nervioso central. Entonces, esa es la diferencia. Otro lugar donde vamos a escuchar algo parecido es acerca de la regeneración axonal. Los axones se pueden regenerar, los axones, no los cuerpos, los axones. Los axones se pueden regenerar y los axones se regeneran solamente en el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Bien. Pero estamos viendo entonces que el hipocampo es la única estructura del sistema nervioso central que sí puede sufrir mitosis. Por eso es que las personas pueden seguir teniendo respuestas emocionales. El sistema límbico no solamente participa en la respuesta emocional, también tiene funciones en la memoria. ¿Listo? En la memoria, eso es una función importante del sistema límbico. Y es por eso que hasta que seamos ancianitos podemos seguir teniendo funciones de memoria. ¿Por qué? Porque nuestro hipocampo del sistema límbico puede seguir sufriendo mitosis. Podemos seguir aprendiendo. La memoria se liga mucho al aprendizaje. ¿Listo? Bien, áreas del cerebro. Tenemos áreas que son sensitivas y áreas que son motoras. Y por último, áreas de asociación. Las áreas sensitivas se suelen localizar anteriores a un surco. Miren, aquí vamos a dibujar un surco. Anteriores a este surco, que es el surco central. Anterior al surco central se encuentran áreas que son motoras, áreas motoras. Posterior al surco central se encuentran áreas que son sensitivas. Y estas áreas de asociación se pueden encontrar en cualquier parte del encéfalo, áreas asociativas, porque van a asociar información sensitiva e información motora, son áreas de asociación. Miren, las áreas de asociación integran funciones complejas como de memoria, emociones, razonamiento, personalidad, inteligencia, juicio. ¿Bien? Son áreas de asociación. Bien, áreas sensitivas. Estas áreas sensitivas van a recibir aferencias, ¿verdad? Porque son áreas sensitivas.
Y las áreas motoras van a enviar eferencias porque son áreas motoras. ¿Qué tipo de aferencias van a recibir las áreas sensitivas? Tenemos dos tractos principales que envían aferencias a las áreas sensitivas, como ser el tracto, a ver, vamos a anotarlo aquí, vamos a anotarlo, el tracto espinotalámico, ¿listo? El tracto espinotalámico y un tracto más importante es la vía de Gracil y cuneiforme, ¿verdad? La vía de Gracil y cuneiforme o vía del lemnisco medial también envía información aferente sensitiva. Son los dos tractos más importantes sensitivos. ¿Qué información sensitiva envía en la vía de Gracil y cuneiforme? Información sensitiva de vibración, tacto fino o discriminativo, propiocepción y presión leve, ¿verdad? BTP. Esa información sensitiva va a las áreas sensitivas a través de la vía Gracil y cuneiforme o vía del lemnisco medial, también se llama. La vía espinotalámica envía información sensitiva a las áreas sensitivas. ¿De qué tipo de información estamos hablando? ¿Qué información envía la vía espinotalámica? Envía información de temperatura y de dolor. Entonces, ¿por quién sienten que se han quemado algo? Por la vía espinotalámica. La sensación de temperatura y dolor es llevada por la vía espinotalámica a las áreas sensitivas. ¿Bien? ¿Qué otras cosas lleva la vía espinotalámica? Lleva las cosquillas. ¿Por quién sienten cosquillas? Vía espinotalámica. ¿Por quién sienten escozor? El escozor en medicina le llamamos prurito. ¿Listo? Cosquillas y escozor o cosquillas y prurito también es llevada por la vía espinotalámica a las áreas sensitivas. Una vez en un estímulo sensitivo llega a una área sensitiva, las áreas donde están, las áreas están en la corteza cerebral, que es en la sustancia gris, ¿no ve? Las áreas están en la corteza. Una vez un estímulo llegue a la corteza, este estímulo se va a percibir. ¿Qué significa percepción? Percepción significa hacer consciente un estímulo. ¿Bien? Aquí se va a percibir el estímulo. Una vez llega a la corteza, el estímulo se percibe. Es decir, una vez, por ejemplo, el dolor llega a la corteza, yo siento el estímulo y lo hago consciente. Bien. De las áreas motoras, habíamos dicho que las áreas motoras envían eferencias, es decir, envían eferencias descendentes, ¿no ve? Desde las áreas motoras, ¿hacia dónde? Si son áreas motoras, envían hacia los músculos, ¿verdad? Envían hacia los músculos. Bien, tenemos dos vías descendentes súper importantes que no se tienen que olvidar nunca. La vía córtico-espinal, la vía córtico-espinal, la vía córtico-vulvar. ¿Listo? La vía córtico-vulvar. Esas dos vías en conjunto reciben el nombre de vía piramidal. Esas dos reciben el nombre de vía piramidal. ¿Por qué reciben el nombre de vía piramidal? ¿Han escuchado de las pirámides? Claro que hemos escuchado de las pirámides. ¿Dónde están las pirámides? Están en el bulbo raquídeo. Las pirámides se van a cruzar, ¿verdad? Se van a cruzar. 90% se va a ir a un lado y 90% se va a ir al otro lado. ¿No ve? Es por eso que la información motora se cruza. El hemisferio izquierdo controla la parte motora del cuerpo del lado derecho y la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo, ¿no ve? Es cruzado. La vía córtico-espinal lleva información a los músculos voluntarios, ¿listo? Información motora de músculos voluntarios del tronco y de las extremidades. Y la vía córtico-vulvar es la otra vía. Esta vía córtico-vulvar lleva información motora a los núcleos de los pares craneales que son motores. Por ejemplo, núcleos que mueven los ojos, por ejemplo, el núcleo 3, el núcleo del 4, el núcleo del 6, el núcleo del nervio facial, por ejemplo, que mueve los músculos de la expresión facial, el núcleo del vago y del glosofaringio que mueven músculos de la deglución, ¿no ve? Entonces, esa es la vía córtico-vulvar. Esas son las dos vías principales motoras y esas son las dos vías principales sensitivas. Excelente. Bien, hablemos de la primera área sensitiva, que es el área somatosensitiva primaria. Fíjense, aquí nosotros tenemos un surco. Este surco se conoce como surco central, ¿verdad? ¿Cómo se conoce? Surco lateral. Son los dos principales surcos del cerebro. Y aparte del surco longitudinal, ¿no? Que divide ambos hemisferios, o fisura longitudinal. Son los tres surcos principales del cerebro. Este surco central está dividiendo al lóbulo frontal, que es del lóbulo parietal.
justo posterior al surco central, posterior a este surco, se encuentra el área 1, 2 y 3, posterior al surco central. ¿Listo? Esta área 1, 2 y 3 es el área somatosensitiva primaria, que recibe información del tacto, presión, vibración, prurito, cosquillas, temperatura, dolor y propiocepción. ¿Por quién llevamos vibración, tacto, propiocepción y presión? Por la vía grácil cuneiforme, ¿verdad? Se lleva. ¿Y por quién llevamos temperatura y dolor? A ver, recuerden, temperatura y dolor por la vía espinotalámica. Por la vía espinotalámica. Ascienden y llegan al área somatosensitiva primaria, que es área 1, 2 y 3. Una vez llegan a esta área, ¿qué ocurre? Se hacen conscientes esos estímulos. Esos estímulos se vuelven conscientes. Van a disculpar, yo no puedo escribir muy bien aquí. Se hacen estímulos conscientes, ¿listo? Bien, ese es el área somatosensitiva primaria. Siguiente área, área visual primaria. Esta área visual primaria recibe información visual a partir de la retina, ¿no ve? La retina, que es la parte neural del globo ocular, va a enviar aferencias a través del nervio óptico. El nervio óptico se va a decusar, ¿verdad? Va a ser un quiasma óptico, va a haber un quiasma aquí. Luego va a llegar al tálamo, va a llegar a un núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral, ¿listo? Va a llegar a un núcleo del tálamo, y del tálamo va a llegar a la corteza visual, al área visual primaria, o área 17, que está en el lóbulo occipital. Una vez llega al área visual primaria, ¿qué va a ocurrir? Como en todo, se va a hacer consciente, ¿listo? Se va a hacer consciente el estímulo visual y vamos a nosotros percibir la vista. Percepción, ¿qué es percepción? Podemos ir definiendo. La percepción es la capacidad de nosotros tener conciencia. Percepción es la capacidad de tener conciencia de un estímulo. ¿Listo? Entonces, consciente. Una vez cualquier estímulo llega a la corteza, se hace consciente. Entonces, consciente es lo mismo que ser percibido. Bien, otra área importante. Ahí lo rayé. Otra área importante es esta 41-42. Esta área 41-42 está inmediatamente inferior a este surco. ¿Qué surco es este? Surco lateral. Está inferior al surco lateral en el lóbulo temporal. ¿Listo? Está en la parte superior del lóbulo temporal. Área auditiva primaria. Recibe aferencias de quién. ¿Quién le enviará aferencias al área auditiva primaria? El nervio. ¿Qué nervio sería? El nervio vestíbulo coclear. ¿Listo? El nervio vestíbulo coclear tiene una rama vestibular, por eso es vestíbulo coclear, una rama vestibular y una rama coclear. La rama vestibular es una rama que participa en el equilibrio. Y la rama coclear es una rama que participa en la audición. ¿Listo? Entonces, la rama coclear, que participa en la audición, va a enviar aferencias al área auditiva primaria. ¿Listo? Entonces, una vez llega al área auditiva primaria, ¿qué va a ocurrir? Se va a hacer consciente, se va a percibir la audición. Vamos a saber que estamos escuchando. ¿No? Vamos a conocer que estamos escuchando. Muy bien. Otra área. Fíjense, nosotros aquí estamos separando una fisura. ¿No? Aquí había un surco, perdón. Era el surco lateral. El surco lateral, si lo separamos, miren aquí con dos pinzas están separando el surco lateral, vemos un lóbulo oculto, un quinto lóbulo. ¿Cómo se conoce este lóbulo oculto? Lóbulo de la ínsula. ¿Listo? En este lóbulo de la ínsula se encuentra el área gustativa primaria, que es el área 43. En el lóbulo de la ínsula está. Bien, entonces, ¿de quién va a recibir aferencias esta área gustativa primaria? Va a recibir aferencias de la lengua. ¿Listo? La lengua tiene los famosos botones gustativos. Hay botones gustativos, que son los que llevan la información gustativa, ¿no ve? La información gustativa. Entonces, ¿solo la lengua lleva el gusto? Pregunta importante. No. La lengua, la epiglotis y la faringe llevan también el gusto, porque estas también tienen papilas gustativas. Estas también tienen unas pequeñas papilas gustativas. La faringe y la epiglotis también llevan el gusto. La faringe y la epiglotis llevan el gusto a partir del nervio vago. ¿Listo? La faringe y la epiglotis llevan a partir del nervio vago. La lengua, los 2/3 anteriores de la lengua, vamos a rayarlo aquí,
los 2 tercios anteriores de la lengua llevan información a través del nervio facial. A través del nervio facial. Aquí está el facial. Y el tercio posterior de la lengua, vamos a rayar aquí, el tercio posterior de la lengua lleva información gustativa a partir del nervio glosofaringio. Fíjense entonces, 3 nervios craneales, el nervio vago, el nervio glosofaringio y el nervio facial, están llevando información gustativa al área gustativa primaria, que es el área 43. Una vez la información llega aquí, la información gustativa se hace consciente. Yo soy consciente de que estoy comiendo un alimento dulce, que estoy comiendo un alimento salado, que estoy comiendo un alimento agrio, ¿verdad? Esa es la conciencia gustativa, llevada en los 2 tercios anteriores de la lengua por el nervio facial, el tercio posterior de la lengua por el nervio glosofaringio y la epíglotis y la faringe por el nervio vago. Entonces esos 3 nervios envían aferencias a esta área y esta área hace consciente los estímulos gustativos, que podrían ser el amargo, ácido, dulce, ¿no ve? Umami, son los diferentes sabores. Bien, otra área, área 28, área olfativa primaria. Esta área olfativa primaria se encuentra aquí. ¿A qué corresponde esto? Miren, hemos hecho un corte medial, hemos hecho un corte sagital, un corte sagital, y estamos viendo la cara medial del encéfalo. ¿Se acuerdan de este giro? ¿Cómo se llamaba este giro? Ahí. A ver, ¿cómo se llamaba este giro? Cíngulo. ¿Listo? Ese es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo se va a continuar hacia el lóbulo temporal con el giro del parahipocampo, ¿se acuerdan? Pertenece al lóbulo límbico. Bien, aquí en el giro del parahipocampo se encuentra el área 28, que es el área olfatoria primaria, Esta área olfatoria primaria, ¿de quién creen que va a recibir aferencias? Del nervio olfatorio, es el par craneal número 1, ¿verdad? El nervio olfatorio va a enviar aferencias al área olfatoria primaria. Bien, y una vez llega al área olfatoria primaria, el estímulo oloroso, ¿no? El estímulo odorífero va a ser percibido, va a ser consciente. Muy bien. Listo, esas eran áreas sensitivas. Ahora vamos a ver áreas motoras. Aquí para ver a las áreas motoras teníamos que hacer un surco, ¿no? El surco central, dibujamos el surco central. Lo que está adelante son áreas motoras. Vemos esta área motora muy importante que está justo por delante del surco central, justo por delante. ¿Qué área es? El área motora primaria o área 4. Área motora primaria, por delante del surco central. Por detrás, ¿quién estaba? El área 3, 1, 2 o el área somatosensitiva primaria, ¿no? Entonces, atrás estaba el área somatosensitiva primaria y adelante está el área motora primaria o área 4. El área 4, el área motora primaria, participa en contracciones voluntarias de un músculo o de un grupo de músculos específicos del lado opuesto. ¿Por qué? Porque del área motora primaria está saliendo la vía más importante, la vía córtico-espinal. Esta vía córtico-espinal emerge del área motora primaria o área 4 y va a llegar, miren, o sea, estaría emergiendo de la corteza, ¿no ve? Tendría que pasar por ¿dónde? Por el mesencéfalo, tendría que pasar por el puente, tendría que pasar por el bulbo. Una vez llega al bulbo, ¿qué ocurre? Se decusa. 90% va a un lado y el 90% va al otro lado, ¿no ve? 90% del lado izquierdo va al lado derecho, 90% del lado derecho va al lado izquierdo. Se decusan en el bulbo. Se conoce como decusación piramidal. Esa es la famosísima decusación piramidal. ¿Listo? Es por eso que el lado izquierdo del encéfalo controla el lado derecho. En sentido motor, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vía motora primaria, que es la vía córtico-espinal. Muy bien, esta vía córtico-espinal al final va a llegar a los músculos va a llegar a controlar músculos esqueléticos voluntarios, del tronco y de las extremidades. Va a llegar a los músculos voluntarios. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien se infarta el hemisferio derecho y se lesiona su área motora primaria? No va a controlar el lado izquierdo del cuerpo, no va a controlar los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. ¿Bien? Bien, aquí vemos una representación, se llama homúnculo. Miren, esta representación se conoce como homúnculo, el famoso homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? El homúnculo es un hombre mal dibujado, es una persona mal dibujada.
Quiere decir que hay partes, el homúnculo es una persona mal dibujada. Hay partes de la corteza que tienen más, hay partes de la corteza que están destinadas a ciertos sitios, ¿no ve? Por ejemplo, miren la corteza motora. ¿Qué partes del cuerpo nosotros movemos más? Tenemos más capacidad de mover. Nosotros movemos mucho y tenemos movimientos muy finos con la lengua. Otros movimientos muy finos tenemos en las cuerdas vocales, ¿listo? En la laringe. Las cuerdas vocales tienen casi una neurona para cada fibra muscular. Por eso las cuerdas vocales se mueven de manera muy fina. Hay bastante corteza implicada en ir a las cuerdas vocales, ¿listo? Bastantes neuronas de la corteza que van a las cuerdas vocales. Otro lugar que movemos muy bien, la mano, ¿no ve? La mano es un sitio que tiene muchas neuronas, muchas más neuronas que el tronco, por ejemplo. El tronco no necesita movimientos muy finos, muy específicos, por eso pocas neuronas van al tronco. Pues fíjense aquí cuántas neuronas van a la mano. Sobre todo a qué dedo van. Les comento yo, les spoileo. La mayor parte de las neuronas van al dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene mayor movilidad, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la corteza motora, el homúnculo motor se dirige sobre todo a la mano, a la región de la cara, los labios se mueven mucho, la lengua se mueve mucho, las cuerdas vocales tienen movimientos muy finos y precisos, entonces más corteza cerebral está destinada para estas áreas. Y menos corteza, miren, para el tronco, por ejemplo, porque no necesitamos movimientos muy finos con el tronco. En relación con la corteza sensitiva, un área donde tenemos mucha sensibilidad es en la lengua, ¿vieron? Hay más receptores gustativos, hay más receptores en la lengua, por eso hay más corteza destinada a la lengua. A los labios también. Los labios tienen mucha sensibilidad. La cara tiene mucha sensibilidad por el nervio trigémino. La mano tiene mucha sensibilidad. Sobre todo, ¿qué dedo? Vamos a ver aquí. ¿Qué dedo tiene más sensibilidad que otros? El índice. ¿Listo? El índice tiene más sensibilidad en relación al dedo pulgar, por ejemplo. Pero el dedo pulgar tiene más movimiento en relación al dedo índice. Interesante, ¿no? También aquí, como de manera sensitiva, tenemos muy importante los órganos genitales. Los genitales también tienen una parte sensitiva grande, los genitales. ¿Listo? Muy bien, eso se conoce como homúnculo. Es una persona mal dibujada que representa que hay partes de la corteza cerebral que están destinadas más a ciertos grupos musculares o más a ciertas partes sensitivas. Bien, bien. Hablemos de otra área motora, el área motora de Broca, área 44-45. Es súper importante esta área motora de Broca. Se encuentra en el lóbulo frontal. Miren, aquí está. ¿Qué surco es este? Surco lateral. ¿Este surco qué sería? Surco central. ¿Okay? Entonces, se encuentra el área 44-45 de Broca en el lóbulo frontal, cerca al surco lateral. ¿Okay? 44-45. Generalmente, ¿en qué hemisferio está? Generalmente se encuentra en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Cuando un área o alguna área cerebral se encuentra más en un lado del cerebro, se llama lateralización hemisférica. Quiere decir que hay una parte, hay un hemisferio que lo tiene más desarrollado, ¿no ve? Eso se llama lateralización hemisférica. Las áreas del lenguaje, ¿alguien sabe cuáles serán las áreas del lenguaje? Las áreas del lenguaje son dos principalmente. Área de Broca, vamos a anotar aquí, área de Broca que es 44-45, 44 y 45. Y otra área del lenguaje es el área de Wernicke. El área de Wernicke es un área de asociación. En cambio, el área de Broca es un área motora. Área de Broca es motora, área de Wernicke es de asociación. Esas dos áreas participan en el lenguaje y se localizan, están más desarrolladas en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Están mucho más desarrolladas en el hemisferio izquierdo. Y en la mayoría se localiza solo en el hemisferio izquierdo. Muy bien. Entonces, el área motora de Broca participa en la planificación y producción de la palabra. Planifica y produce la palabra. Bien, planifica y produce la palabra. Entonces, ayuda a expresar la palabra, ayuda a articular la palabra. Bien, esa es la palabra clave de la área de Broca. Articula la palabra. Si nosotros no podemos articular la palabra, no vamos a poder hablar, ¿no ve? No vamos a poder mover la lengua para poder articular la palabra. Articulación, articula la palabra. Entonces, cuando se lesiona esta área de Broca, nosotros no podemos
expresarnos, no podemos expresarnos, no podemos articular la palabra, pero sí podemos entender, porque nosotros entendemos por otra área, un área que está aquícito, que se conoce como área de Wernicke. Nosotros entendemos por el área de Wernicke, aquí comprendemos el lenguaje. Cuando alguien nos habla, yo entiendo por el área de Wernicke. Y luego ahí pienso qué voy a decir. ¿Y por quién voy a decir las palabras? Lo voy a decir por el área de Broca. El área de Broca va a hacer que yo exprese las palabras, que yo articule la palabra para poder expresarme. Entonces, cuando se lesiona el área de Broca, yo puedo comprender porque mi área de Wernicke está bien. Wernicke está bien. Pero como está lesionada mi área de Broca, yo no puedo expresarme. O sea, el paciente, yo le voy hablando a la persona que tiene lesión en el área de Broca, le hablo, la persona me comprende perfectamente. El problema está en expresarse. Entonces, ¿cómo me va a responder? Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Buen día. Y el paciente que tiene lesión en el área de Broca va a responder algo así. No puede articular el lenguaje, no puede articular la palabra. Bien, eso se conoce como afasia no fluente, porque no puede fluir sus palabras. Bien, bien, otra área. Ahora vamos a ver a las áreas de asociación, que son un poquito más. Áreas de asociación. Área de asociación somatosensitiva es el área 5 y 7. Área de asociación somatosensitiva 5 y 7. Fíjense, ¿qué surco es este? Surco central. ¿Qué surco es este? Surco lateral. Por delante del surco central, área motora primaria, área 4. Por detrás del surco central, área somatosensitiva primaria, área 1, 2 y 3. Y por detrás de esta área somatosensitiva primaria, todavía en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, perdón, tenemos al área 5 y 7. Esta área 5 y 7 es el área somatosensitiva de asociación. Recibe información del área somatosensitiva primaria para asociar. ¿Qué información le llega al área somatosensitiva primaria? Toda la información sensitiva del cuerpo llega aquí y se asocia en el área de asociación somatosensitiva. ¿Listo? ¿Esto qué permite? Permite poder identificar un objeto sin verlo. Poder identificar un objeto sin verlo. Es decir, por ejemplo, cuando yo meto mi mano a mi estuchera, yo no sé, no veo qué estoy tocando, ¿no ve? Pero yo puedo percibir, ese es un marcador, ese creo que es un lápiz, ¿no ve? Yo puedo discriminar un objeto de acuerdo a su textura exacta, ¿no ve? Ese es tacto fino. Ese tacto fino llega al área somatosensitiva primaria, al área somatosensitiva de asociación, perdón. Y aquí es donde se efectúa esa capacidad. ¿Listo? Permite también comparar sensaciones antiguas con actuales. Por ejemplo, alguna vez yo, no sé, he tocado alguna cosa desagradable, ¿no ve? He tocado, no sé, un gusano. Esa sensación desagradable, viscosa, se quedó grabada en mi área de asociación somatosensitiva. Y la siguiente vez que yo toque algo viscoso, lo voy a asociar con un gusano o con algo repulsivo, ¿no ve? Bien, eso es participación del área somatosensitiva de asociación, área 5 y 7. Hay también un área de asociación visual, miren. ¿Se acuerdan de esta área? Área 17 es el área visual primaria, donde llega la información desde la retina de los ojos, ¿no? Y aquí se hace consciente la vista en el área visual primaria. El área visual primaria envía información a estas áreas 18 y 19 que lo están rodeando, estas áreas 18 y 19, que son las áreas de asociación visual. ¿Listo? Y estas áreas de asociación visual relacionan experiencias visuales pasadas con presentes. Relacionan experiencias visuales pasadas con presentes. ¿Bien? Y evalúan lo que se ve. Con el área 17, yo tengo conciencia de lo que he visto. Yo sé que estoy viendo algo. Pero ¿quién evalúa lo que estoy viendo? El área 18 y 19. ¿No ve? Que reciben aferencias del área 17. ¿Bien? Muy bien. Otra área importante, área 21, 20 y 37. 21, 20 y 37 es esta área de aquí. Esta área de aquí. Estas áreas están sobre todo en el lado derecho. ¿Listo? Las áreas del lenguaje, ¿en qué lóbulo estaban? ¿En qué hemisferio estaban? En el hemisferio izquierdo. Entonces, las áreas de reconocimiento facial están en el lado derecho. Son el áreas 37, 21 y 20. Esas áreas de reconocimiento facial están en el lado derecho. Tienen esa lateralización hemisférica que están en el lado derecho. Y reciben aferencias del área de asociación visual. ¿Listo? El área asociativa visual
En el área de asociación visual vamos a asociar lo que estamos viendo, ¿no ve? Vamos a interpretar lo que estamos viendo. Bien. Y esta área de asociación visual va a enviar información al área de reconocimiento de rostros para que podamos reconocer los rostros, ¿no ve? Bien, esta área de asociación de reconocimiento de rostros o reconocimiento facial almacena información sobre los rostros y está sobre todo en el lado derecho, ¿no? Tiene dominancia derecha. ¿Qué pasa si se arruina esta área? Si nos da un infarto y justo esta área se ve comprometida. No vamos a poder reconocer rostros. Enfermedad o padecimiento que se conoce como prosopagnosia. ¿Listo? Prosopagnosia. Nosotros en la universidad teníamos un doctor que decía, yo tengo prosopagnosia, pero no sabemos si esto es cierto, ¿no ve? Tal vez simplemente no se acordaba de nosotros. ¿Listo? Entonces, eso es la prosopagnosia. Incapacidad de reconocer los rostros por una lesión en el área de reconocimiento facial. Otra área de integración común, área 5, 7, 39 y 40. Es esta área de aquí. Pregunta, ¿en dónde está? Aquí estaría el surco central. Está posterior al surco central, ¿no ve? Posterior al área somatosensitiva primaria se encuentra el área de integración común que está integrando el área de asociación somatosensitiva también, ¿no ve? El área de integración común. Bien, entonces recibe impulsos del área somatosensitiva primaria, del área visual, de áreas olfatorias, de áreas gustativas. Recibe información de áreas sensitivas, Bien, ¿qué hace esta área de integración común? Una vez recibe información de todas las áreas sensitivas, forma pensamientos basados en variedad de estímulos sensoriales. Asocia todas las áreas y forma pensamientos basados en la variedad de estímulos sensoriales. ¿Listo? Muy bien. Otra área de la corteza prefrontal. Área 9, 10, 11 y 12. Fíjense. 9, 10, 11 y 12. Estas áreas, 9, 10, 11 y 12, se van a encontrar justo por detrás de la frente. Si yo me toco la frente, lo que está por detrás es la corteza prefrontal. Está en el lóbulo frontal. Estas áreas son las que nos dan las denominadas capacidades. Voy a escribirlo aquí. El área prefrontal nos da la capacidad mental superior, se llama. Nos dan las capacidades mentales superiores. ¿Qué es lo que nos diferencia de los monos, por ejemplo? ¿Lo ve? Nosotros tenemos capacidades mentales superiores, capacidades complejas, tenemos personalidad, tenemos inteligencia, podemos aprender, tenemos juicio, tenemos iniciativa, tenemos conciencia, tenemos ideas abstractas que no los tienen los animales, ¿verdad? Esas son capacidades mentales superiores que están dados gracias a la corteza prefrontal, ¿listo? Entonces un insulto muy común es, ay, seguramente a esta persona no se le desarrolló la corteza prefrontal, ¿no? Es como un simio, es una persona que no tiene desarrolladas sus capacidades mentales superiores, ¿listo? Muy bien. Esta corteza prefrontal, a veces hay en la antigüedad algunos psiquiatras colocaban electroshocks en la corteza prefrontal para hacer que la persona no tenga capacidades mentales superiores y lo vuelven como animales, ¿no ve? A las personas, lo volvían como animales a las personas para tratarlos de ciertas patologías. Por ejemplo, para la esquizofrenia, utilizaban así electroshocks para dañar la corteza prefrontal y así los volvían como animalitos. Una persona sin personalidad, sin inteligencia, y supuestamente los curaban, ¿no ve? Entonces ese es el área de la corteza prefrontal, el área que nos vuelve humanos prácticamente. Bien, área premotora. El área premotora es el área 6, aquí está. Ese es el área premotora. ¿Dónde está el área 6? Aquí está el surco central, aquí está el área motora primaria, que es el área 4. Por delante del área motora primaria, en el lóbulo frontal, se encuentra el área premotora. Esta área premotora relaciona la actividad motora aprendida, compleja y secuencial, y proporciona un banco de memoria de movimientos. Entonces, esta área 6, que es un área que se encuentra por delante del área motora, recibe aferencias del área motora y va a ser un banco, el área premotora, va a ser un banco de movimientos aprendidos. ¿Qué movimientos hemos aprendido? Movimientos secuenciales y complejos que aprendemos, baile. Entonces, ¿dónde se está guardando esta información de que yo sé bailar, no sé, una bachata, yo sé bailar cualquier cosa? En el área 6, ahí se guardan
estos movimientos aprendidos, complejos y secuenciales se guardan ahí. ¿No ve? Otro movimiento aprendido, complejo y secuencial. Escribir. ¿No ve? Yo puedo escribir. ¿Dónde se guarda? Porque yo no me olvido de esas cosas. Se guardan aquí en el área premotora. Otro movimiento complejo y secuencial. Bailar, escribir, manejar bici, ¿no ve? Esos movimientos se guardan aquí, en el área premotora. Muy bien. Área del campo ocular frontal es el área 8. Se encuentra por delante del área premotora, en el lóbulo frontal todavía. Y por detrás de la corteza prefrontal, ¿no ve? Del área 9, 10, 11 y 12. Aquí está el área del campo ocular frontal. Participa en el seguimiento voluntario de los ojos. Yo siempre me acuerdo porque 8 al revés parecen dos ojos, ¿no ve? Seguimiento voluntario de los ojos. ¿Listo? Muy bien. Bien, área de Wernicke. Ese es el área de asociación sumamente importante. Área de Wernicke. Área 22, 39 y 40. Aquí estaría el surco central. Hacia adelante están áreas motoras. Hacia atrás están áreas sensitivas. Entonces, hacia adelante está aquí el área de Broca. El área de Broca. ¿No ve? Área 41 y 42 de Broca. Y aquí atrás está el área 22, 39 y 40 de Wernicke. Aquí atrás. El área de Broca estaba en el lóbulo frontal, cerca al surco lateral, ¿verdad? El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal. Aquí está en el lóbulo temporal. También cerca al surco lateral. Algunas personas toman en cuenta de que el área de Wernicke se extiende también hacia arriba. Eso es más grande de lo que está dibujado aquí. Vamos a pintarlo. Se extiende hasta qué lóbulo? Al temporal, ¿no ve? Al parietal, perdón. Se extiende al lóbulo parietal. Algunas personas toman en cuenta eso. Muy bien. Entonces es área de Wernicke. ¿Qué habíamos dicho del área de Broca? Área de Broca es un área motora. Área de Wernicke es un área de asociación. ¿Qué tienen en común? Ambos son áreas del lenguaje, ¿verdad? Ambas son áreas del lenguaje que tienen una dominancia izquierda. Significa que están del lado izquierdo del encéfalo. El área de Broca participa en la articulación de la palabra, en que nosotros podamos articular las palabras. El área de Wernicke participa en que podamos interpretar las palabras. Entonces esa es la palabra clave. Wernicke interpreta el lenguaje, interpreta las palabras. Broca articula las palabras. Muy bien. Excelente. Entonces, el área de Wernicke hace que nosotros interpretemos la palabra. Si se lesiona el área de Wernicke, yo no voy a entender, yo no voy a interpretar qué cosa me están diciendo, no voy a comprender. Pero sí voy a poder hablar porque Broca va a estar bien, sí voy a poder hablar. Entonces, pónganse una lesión del área de Wernicke. Y yo le hablo a un paciente y el paciente no me entiende nada de lo que yo le digo. Entonces, ¿me puede responder? Claro, pero no, como no me ha entendido nada, me puede responder cualquier cosa. Puede responderme gato, perro, casa, conejo. Sí, ¿no? Puede responderme así. Por lo tanto, cuando hay lesión del área de Wernicke, se conoce como afasia fluente. ¿Por qué? Porque a la persona le pueden fluir las palabras porque tiene su área de Broca bien todavía, le pueden fluir las palabras. Solamente que esa pobre persona, al no haber entendido nada, responde cualquier cosa. Responde, no sé, asado, computadora, sala, digamos, ¿no ve? Asado, sala, computadora. No ha entendido nada y solamente puede hablar, pero no sabe, no comprende lo que dice, no comprende las palabras que le están diciendo. Se conoce como afasia fluida o afasia fluente. Bien, la lateralización hemisférica era la asimetría funcional que tenemos en el encéfalo, ¿verdad? Asimetría funcional. Es decir, que un lado del hemisferio no es igual al otro. Funcionalmente no son iguales. Morfológicamente, anatómicamente sí, pero funcionalmente no. Por ejemplo, el área de Wernicke es 50% más grande en el hemisferio izquierdo y el área de Broca está 97% localizada, 97% de las veces está en el lado izquierdo. Entonces, generalmente estas áreas se encuentran en el lado izquierdo, tienen lateralización izquierda. En cambio, ¿qué área estaba sobre todo en el lado derecho? El área de reconocimiento de rostros, ¿no ve? Esa área de reconocimiento de rostros, reconocimiento facial, estaba en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio más lógico matemático.
Implica razonamiento, habilidad matemática, lenguaje escrito y hablado, lógico, matemático. Y el hemisferio derecho es el hemisferio artístico, el hemisferio artístico, musical y artístico. Mira, musical y artístico. Permite reconocer rostros. ¿Por qué? Porque en el hemisferio izquierdo se encuentra el área de reconocimiento de rostros. Permite hacer comparaciones espaciales. Es imaginativo. El lado derecho es imaginativo. Imaginativo. Artístico. ¿Bien? Muy bien. Aquí tenemos dos fibras que están asociando un hemisferio. Miren, aquí hay hemisferio derecho, por ejemplo, con el hemisferio izquierdo. ¿Cómo se llaman las fibras que asocian dos hemisferios? Se llaman fibras o tractos comisurales, que asocian dos hemisferios. Son fibras chismosas, ¿no ve? Son sustancia blanca que es chismosa, que relaciona un hemisferio con el otro. Fibras comisurales. ¿Cuál es la fibra comisural más grande que tenemos? Se conoce como cuerpo calloso. Esa es la fibra comisural más grande. Tiene más de 300.000 neuronas, ¿no ve? El cuerpo calloso. Bien, generalmente el cuerpo calloso es 12% más grande en las mujeres. Bien, 12% más grande en las mujeres. ¿Qué parte del cuerpo calloso es más grande? La parte posterior del cuerpo calloso. Por eso la mujer asocia mejor un hemisferio con otro. Bien, ¿qué otra cosa es más grande en las mujeres que en el varón? Una comisura, miren, fibras comisurales. Habían dos. La comisural más grande es el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Y hay otra fibra comisural que es la comisura blanca. La comisura blanca posterior, la comisura blanca anterior, perdón, es también más grande en la mujer. ¿Listo? Bien. Aquí a este bebé le están haciendo un estudio con unos electrodos. Se llama electroencefalograma o EEC, electroencefalograma. Se trata de censar los potenciales cerebrales, las funciones cerebrales se tratan de evidenciar con el electroencefalograma. ¿Y en quiénes vamos a hacer un electroencefalograma? En gente que tiene cambios durante el sueño, que indica, ¿no ve? Doctor, no duermo bien o tiene algún tipo de anormalidad durante el sueño. Gente que tiene tumores, en ellos vamos a hacer el electroencefalograma. Gente que tiene epilepsia, que son como ataques convulsivos, ¿verdad? Gente que ha tenido un traumatismo en la cabeza, gente que tiene hematomas, que es que tiene sangre en la cabeza, ¿no ve? Gente que tiene alguna enfermedad metabólica, que tiene enfermedades degenerativas, vamos a pedirle un electroencefalograma. ¿Para qué también es útil el electroencefalograma? Para este diagnóstico de muerte cerebral. ¿Qué es la muerte cerebral? Cuando el cerebro muere. Cuando el encéfalo muere o el cerebro muere, vamos a dibujar aquí un encéfalo, miren. Cuando el encéfalo muere se llama muerte cerebral. Esta muerte cerebral es igual a muerte legal. A muerte legal. ¿Qué significa? Que alguien con muerte cerebral está muerto para el Estado y para el país. Muerte legal. Muerte legal. Ahí está. ¿Listo? Muerte encefálica es igual a muerte legal. No es lo mismo que coma, porque en el coma no está muerto. Muerte cerebral sí es muerte legal. ¿Listo? Por eso es que cuando alguien tiene muerte cerebral, ese ratito hay que ir a convencerle a los familiares para que, por favor, señor, haga donación de órganos, ¿no ve? ¿Listo? Entonces hay que convencerle para que done órganos. Donar órganos. Bien, pues la muerte cerebral o muerte legal, uno de los criterios diagnósticos es que haya un electroencefalograma que no tenga ninguna onda, que sea un electroencefalograma así plano, sin ninguna onda. Eso es el diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos de muerte legal o muerte encefálica, muerte cerebral. ¿Qué ondas vamos a ver? Podemos ver 4 ondas en el electroencefalograma. Empecemos con las ondas alfa. Las ondas alfa se ven en personas despiertas, No importa que tengan los ojos cerrados, igual se ven las personas despiertas, mientras estén despiertas, ¿no? Entonces, cuando duermen ya desaparecen estas ondas alfa. ¿Quiénes se ven en el sueño? Cuando dormimos aparecen estas otras ondas, que son las ondas delta, que aparecen en el sueño de los adultos y lactantes. En el sueño de los adultos, perdón. En los lactantes aparecen cuando los lactantes están despiertos, es al revés. Bien, las ondas delta normalmente aparecen en los adultos que están durmiendo, ¿no ve? Entonces durante el sueño aparecen las ondas delta. ¿Qué pasa si aparecen ondas delta
cuando los adultos están despiertos. Si aparece una onda delta, que normalmente aparece en el sueño, cuando un adulto está despierto, pensamos que este adulto tiene lesión cerebral. ¿Listo? Bien. Las ondas beta aparecen cuando el sistema nervioso se activa. Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando, estamos aprendiendo, estamos en aprendizaje, es un proceso cognitivo, aparecerían ondas beta. Si les hicieran ahorita su electroencefalograma, en teoría aparecerían ondas beta, ¿no ve? Porque están aprendiendo. Bien, las ondas tita, estas ondas tita son las ondas del estrés. Ondas tita son ondas del estrés. Aparecen en adultos y niños con estrés emocional, ¿listo? Con cargas emocionales fuertes. Adultos con depresión, por ejemplo, tienen las ondas tita en su encéfalo. ¿Listo? Con depresión. Bien. Si se fijan, cada uno de ellos tiene una diferente frecuencia de ondas, ¿no ve? Frecuencia es la cantidad de veces que se repite en un tiempo determinado, eso es frecuencia. Por ejemplo, la que tiene mayor frecuencia es esta, las ondas beta. Fíjense cómo es alta frecuencia, de 14 a 30 ciclos por segundo, dice que ocurren esas ondas beta. Los ciclos también se llaman hercios, entonces hercios. ¿Cuál tiene muy poca frecuencia? Fíjense estas, las delta, ¿no ve? Tienen poca frecuencia, 1 a 5 ciclos por segundo o 1 a 5 hercios por segundo. Por fin vamos a llegar a los pares craneales. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 12 pares craneales, de los cuales tenemos que hablar de nervios craneales que son sensitivos, nervios craneales que son motores, nervios craneales que son parasimpáticos. ¿Listo? Que son parasimpáticos. Sensitivos son nervios craneales que reciben información sensitiva aferente. Por ejemplo, el nervio olfatorio, ¿no ve? Es un nervio sensitivo. Nervio olfatorio es nervio sensitivo. Nervio óptico es nervio sensitivo, también recibe información visual. Nervio oculomotor, ¿cuál será? Los nervios motores emiten información eferente. ¿Listo? Y los nervios parasimpáticos están relacionados con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene funciones como contraer la pupila, ¿no ve? Cuando estamos en reposo y digestión, la pupila está contraída. Entonces contrae la pupila el sistema nervioso autónomo. Otra cosa que hace el sistema nervioso autónomo, realiza secreción, ¿no ve? Entonces secreciones. ¿Qué cosas secretan? Las glándulas, ¿no ve? Entonces realiza secreción de las glándulas. Secreción. Una disculpilla por la letra. Secreción. Entonces, ¿quiénes secretan? Las glándulas lagrimales, por ejemplo, secretan lágrimas, ¿no ve? Glándula lagrimal secreta lágrimas. ¿Qué otra glándula secreta? Glándulas salivales secretan saliva. ¿Qué otras glándulas secretan? Las glándulas del tubo digestivo, ¿no ve? Por ejemplo, el estómago secreta jugo gástrico, el hígado secreta bilis, ¿no ve? Todas esas funciones de secreción, de secreción y de contracción de la pupila, ¿no ve? Que estamos diciendo, la pupila se contrae, son funciones parasimpáticas. Otra función parasimpática, este es un ojo por si acaso, es una pupila contraída. Otra función parasimpática podría ser también el corazón, por ejemplo. Hay un nervio que inerva el corazón y hace que disminuya la frecuencia cardíaca, porque cuando nosotros estamos con el sistema parasimpático activado, nuestro corazón late lentito, porque es reposo y digestión, ¿verdad? Bien, entonces hay nervios que se implican en estas funciones, nervios sensitivos, nervios motores, nervios parasimpáticos, y hay nervios que hacen todo, son nervios mixtos, ¿verdad? Entonces vemos que el olfatorio es sensitivo, el óptico es sensitivo, el oculomotor es un nervio motor, va a ir a los músculos extraoculares, ¿no ve? Va a ir a los músculos extraoculares. El troclear es un nervio motor, va a ir a los músculos extraoculares, al músculo oblicuo superior, o el nervio troclear. El abducens también es un nervio motor, va a ir al músculo recto lateral, nervio motor. ¿Listo? Nervio motor. Les comento algo del oculomotor. Este oculomotor, además de ser motor, es parasimpático. Gracias al nervio oculomotor, nosotros contraemos la pupila, que es una función parasimpática. La pupila se achica, ¿no ve? El iris va a cerrar al músculo. Hay un músculo llamado circular, va a cerrar al músculo circular del iris y va a hacer que se contraiga la pupila.
Entonces, el oculomotor es motor, sí, pero también es parasimpático. Trigémino. ¿Trigémino qué es? ¿Trigémino es sensitivo? Sí, para la cara, ¿no ve? Sentimos la cara por el trigémino. ¿Trigémino es motor? Sí, para los músculos de la masticación. Con el trigémino masticamos, sí, y con el trigémino sentimos la cara. Toda la información de la cara la sentimos por el trigémino. Bien, entonces sensitivo y motor, perfecto. El facial. ¿Sensitivo es sensitivo el facial? Claro, el facial es sensitivo porque por el facial sentimos el gusto de la parte anterior de la lengua, ¿no ve? De los 2 tercios anteriores de la lengua. El gusto es sensitivo. El facial es motor, también es motor, porque por él podemos mover los músculos de la expresión facial, los músculos de la cara podemos mover por el facial. El facial es parasimpático. Sí, les comento que el facial es parasimpático también. ¿Por qué es parasimpático? Porque gracias al facial nosotros podemos hacer secreción de las glándulas salivales, ¿listo? De las glándulas salivales. Tenemos 3 glándulas salivales. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Listo? El nervio facial inerva a la sublingual y la submandibular. Entonces inerva a 2 de las 3 glándulas de la salivación. ¿Okay? El nervio facial también inerva a la glándula lagrimal. A la glándula lagrimal. Entonces el nervio facial inerva a la glándula lagrimal también. Es otra función parasimpática del facial. El nervio facial inerva las glándulas de la nariz también. Inerva para que secretemos moco en la nariz. Bien, entonces el facial que es sensitivo para la lengua, ¿no ve? Porque pues, recibe el gusto, motor para los músculos de la expresión facial y parasimpático para la secreción de las lágrimas facial, parasimpático para la secreción salival por la glándula submandibular y sublingual, parasimpático para la secreción de moco por las glándulas nasales, ¿no ve? Por las glándulas nasales de la nariz. Muy bien. El vestíbulo coclear es un nervio sensitivo porque recibe información sensitiva del equilibrio a través de la rama vestibular y audición a través de la rama coclear. Es un nervio sensitivo. Según el libro dice que también tiene una pequeña parte que es motora, ¿listo? Entonces esto es bien particular, eso es bien extraño para mí porque yo nunca he leído algo así. Entonces dice que también tiene una parte motora que inerva algunas células del oído interno, a las células ciliadas del oído interno, ¿listo? Células ciliadas del oído interno, eso es raro, pero principalmente es sensitivo, tengan en cuenta eso. El glosofaringio es un nervio sensitivo, motor, parasimpático. Glosofaringio es un nervio sensitivo. Es un nervio sensitivo porque lleva el gusto, ¿no ve? El gusto de los 2 tercios posteriores de la lengua, del tercio posterior de la lengua, perdón. Lleva el gusto, por eso es sensitivo. Es motor, claro, es motor para algunos músculos de la deglución. Entonces, es motor para algunos músculos de la deglución. ¿Listo? Deglución. Es parasimpático, también es parasimpático el glosofaringio. Gracias al glosofaringio vamos a secretar saliva por la glándula parótida y por eso es parasimpático, inerva la glándula parótida. El vago, el nervio vago, ¿qué es? ¿Es sensitivo? Sí. Ay, el glosofaringio, me olvidé de una cosa. El glosofaringio también es sensitivo no solo para el gusto, es sensitivo porque también detecta la presión arterial. Por el glosofaringio detectamos la presión arterial y detectamos la composición química de la sangre. ¿Listo? La composición química de la sangre también es por el glosofaringio, por eso también es sensitivo. El vago, el nervio vago es sensitivo, sí, tiene una porción sensitiva para, hemos dicho, para el gusto, ¿no ve? El gusto a partir de la epiglotis, el gusto por la epiglotis y por la faringe es llevado por el nervio vago, esa es su parte sensitiva. El vago igual inerva una parte de la oreja. Bien, esa es parte sensitiva. Parte motora. El vago inerva los músculos de la laringe, que son las cuerdas vocales. El vago inerva las cuerdas vocales. Por el vago podemos hablar. Por eso es un nervio motor. También inerva algunos músculos de la deglución, al igual que el glosofaringio. También por eso es motor. Y el vago también es parasimpático. ¿Por qué es parasimpático el vago? Porque gracias al vago secretamos todo el tubo digestivo. ¿Listo? El vago hace que se secrete todo lo del tubo digestivo. Secretamos bilis, secretamos jugo gástrico, jugo pancreático. Todo eso es por el nervio vago. Por eso vaga por todo el cuerpo. Bien, el nervio vago también vaga por el corazón. Va al corazón. ¿Cuál es la función parasimpática en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. Esa es función parasimpática.
Bien, entonces el vago tiene los tres. El accesorio. Accesorio principalmente es un nervio motor, ¿listo? Principal función del nervio accesorio es ser un nervio motor. ¿Para qué músculos? Accesorio. Para el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el hipogloso también es un nervio motor. Es un nervio motor para los músculos de la lengua. Yo muevo la lengua. Mover no significa sentir gusto, ¿no ven? Yo muevo la lengua por el hipogloso. El hipogloso no lleva el gusto, lleva el movimiento. Entonces ahí básicamente tenemos un resumen de todos los pares craneales. Bien, hay algunos pares craneales que están relacionados a estos que se denominan los arcos faringios. Vamos a anotar aquí AF. Los arcos faringios son unas estructuras ubicadas en la faringe de los fetos, ¿listo? Cuando se están formando los fetos, forman esos arcos faringios. Hay 4 arcos faringios. Cada arco faringio está relacionado a un nervio craneal. Por ejemplo, el primer arco faringio está relacionado al nervio trigémino. ¿Qué nervio es el trigémino? 5. El segundo arco faringio está relacionado a un nervio, al 7. ¿Listo? Al 7. El tercer arco faringio, está relacionado al nervio 9. Al nervio 9. Y el cuarto arco faringio está relacionado al nervio 10. Bien, pues cada arco faringio está relacionado a un nervio. Entonces, por eso les llaman pares craneales que tienen nervios para los arcos faringios. Les llaman, por si lo leen en el libro, ya está. Debido a eso es. Bien, vamos a empezar. Aquí están los forámenes del cráneo. Quería repasar igual porque cuando describen cada nervio dicen por qué foramen está saliendo. ¿Por dónde emerge el nervio 1? Por los forámenes olfatorios que están en la lámina cribosa del etmoides. ¿Por dónde emerge el nervio 2? Por el foramen óptico que está en el hueso esfenoides, ¿no ve? ¿Dónde está el foramen 2? Aquí, justo cuando el hueso esfenoides se une con el cuerpo, ahí está el foramen óptico. ¿Esto qué es? Fisura orbitaria superior. Esa es la fisura orbitaria superior entre el ala mayor del esfenoides y el ala menor. Esa es la fisura orbitaria superior. Por aquí están emergiendo 3 nervios. Bueno, 4 nervios. Está emergiendo el nervio oculomotor. Ay, es que feo. Está emergiendo el oculomotor. Está emergiendo el troclear. Está emergiendo el abducens. ¿Qué otro nervio más está emergiendo? Ay. Y por último está emergiendo una rama del trigémino por aquí, por la fisura orbitaria superior. ¿Qué rama del trigémino? La primera rama del trigémino está emergiendo por la fisura orbitaria superior. Bien. ¿Quién está emergiendo por este foramen? ¿Qué foramen es este? Foramen redondo. ¿Quién emerge por el foramen redondo? Está emergiendo la segunda rama del trigémino. ¿Quién emerge por el foramen oval? Por el oval está emergiendo la tercera rama del nervio trigémino. Bien. ¿Quién emerge por este foramen? Fíjense, hay un foramen aquí que está en la porción petrosa del hueso temporal. No sé si se acuerdan de esqueleto axial. Entonces ahí está. Este foramen está en la porción petrosa del hueso temporal. Se conoce como conducto auditivo interno. Por este conducto auditivo interno está pasando el nervio facial, que es el nervio 7, y está pasando el nervio 8, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? El nervio vestíbulo coclear. El 7 y el 8. Este otro foramen, ¿cuál es? Este foramen está entre el occipital y el temporal, ¿ven? Este foramen se conoce como foramen yugular. Por el foramen yugular está saliendo el nervio vago. El nervio vago, un nervio que va antes. ¿Quién va antes del nervio vago? El glosofaringio. ¿Quién va después del nervio vago? El accesorio. Entonces va el nervio vago y sus dos amiguitos, ¿no ve? El nervio vago, uno que está por detrás, el glosofaringio, uno que está por delante, el accesorio. ¿Listo? Salen los 3 por el foramen yugular. Por el foramen magno, que es este redondo, sale el nervio accesorio. Entonces el nervio accesorio está saliendo tanto por el foramen magno como por el foramen yugular. ¿Listo? Ahí están todos los nervios craneales que emergen por cada foramen. Empecemos por el primer nervio, llamado nervio olfatorio. El nervio olfatorio, habíamos dicho que es un nervio netamente sensitivo, ¿no ve? Cubre la parte superior de la cavidad nasal, aquí en relación con el cornete nasal superior, y sus axones van a perforar la lámina cribosa. Van a perforar 20 axones del lado derecho y 20 axones del lado izquierdo, es decir, 40 axones en total van a perforar la lámina cribosa del hueso etmoides. Y van a llegar aquí. Primero van a formar un bulbo, aquí una bolita, que es donde están sus sinapsis, ¿listo?
bulbo olfatorio. Luego del bulbo olfatorio se va a continuar hacia atrás como tracto olfatorio. Y este tracto olfatorio va a terminar yendo ¿a dónde? Al área olfatoria primaria. ¿Okay? Bien, entonces fíjense, aquí vemos a las neuronas, que son las neuronas bipolares, que son las neuronas de primer orden, son las primeras neuronas que están. Sus dendritas se van a extender a la mucosa nasal, ¿okay? Y van a captar las sustancias del olor, que son las moléculas odoríferas, se llaman las moléculas del olor. Bien, esas neuronas bipolares se van a extender y sus axones van a penetrar la lámina cribosa, ¿no? Habíamos dicho 20 axones penetran de un lado y 20 del otro lado. Total 40 axones, 20 del lado derecho, 20 del lado izquierdo. Penetran la lámina cribosa y hacen sinapsis ¿en dónde? En los bulbos olfatorios, con las neuronas de segundo orden. ¿Ven? Esa era la primera neurona. Hacen sinapsis con otra neurona, en el bulbo olfatorio. Como aquí hay una sinapsis, por eso se llama bulbo, porque es más redondeado. Una vez hacen sinapsis con las segundas neuronas, se conocen como células mitrales. Esas segundas neuronas hacen sinapsis con otras neuronas, mira, aquí, y forman los denominados tractos olfatorios. Primero es bulbo, luego es tracto. El bulbo tiene sinapsis, el tracto ya es solo axón. Y el tracto olfatorio se va a comunicar con el área olfatoria primaria, que es el área 28. Una vez el estímulo de olor llega al área 28, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ser conscientes del olfato, ¿verdad? Vamos a ser conscientes del olfato. Recuerden que el tracto olfatorio, que el tracto olfatorio también forma parte del sistema límbico, ¿no? El tracto olfatorio forma parte del sistema límbico. Entonces, gracias a que forma parte del sistema límbico, nosotros podemos asociar muchos olores con respuestas emocionales, ¿no ve? Como cuando yo huelo una comida que no comía hace mucho tiempo y digo, ay, qué rico. Yo recuerdo que comía esta comida cuando yo era niño, ¿no ve? Esa es una respuesta emocional frente a un olor. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se llama cuando ya no funciona mi nervio olfatorio? Cuando por algún motivo, razón o circunstancia mi nervio olfatorio falla. Puede fallar el nervio olfatorio porque hay una fractura en la lámina cribosa, claro. Me fractura la lámina cribosa y los nervios más me lo llevo, ¿no? Se arruinan los nervios. O porque haya lesiones a lo largo de la vía olfatoria. O porque haya lesiones alrededor de las meninges también. Puedo dañar el nervio, ¿cómo se llama este nervio? Olfatorio, el nervio olfatorio. Bien. O también por gente que se droga, ¿no ve? La gente que se droga con cocaína, se droga por inhalación, puede lesionar a las neuronas del nervio óptico, del nervio olfatorio. O gente que fuma demasiado, el hábito tabáquico puede provocar daño irreparable en las neuronas del nervio olfatorio, ¿ven? También ciertas infecciones, por ejemplo el COVID, ¿no ve? Es una infección del sistema respiratorio que va a provocar daño en el nervio olfatorio. ¿Qué va a provocar que se dañe el nervio olfatorio? ¿Qué reacción provocaría? Provoca anosmia. Cuando se lesiona el nervio olfatorio, tenemos anosmia. Si se lesiona completamente el nervio olfatorio, cuando hay una lesión total, que se arruina totalmente, es anosmia. Anosmia significa no poder oler nada, ¿listo? No puedes oler nada, eso es anosmia. Bien, segundo nervio óptico. El nervio óptico es un nervio sensitivo. Se dice que es un tracto del encéfalo, viene directamente del encéfalo. Generalmente los nervios craneales, por ejemplo, vamos a recordar, tenemos mesencéfalo, tenemos puente y tenemos bulbo, ¿no? ¿Qué nervio emerge del bulbo? Del bulbo emerge el nervio 8, voy a ponerlo en número normal, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? El 12. Del puente emerge también parte del 8, emerge el 7, emerge el 6, ¿listo? Emerge el 7, el 6 y el 5 emerge del puente. Del mesencéfalo emerge el 3, emerge el 4, emerge el 3 y el 4. El 1 y el 2, que serían el olfatorio y el óptico, ¿de dónde están emergiendo? El óptico, miren, el óptico es una extensión directa del encéfalo, emerge desde el encéfalo, no emerge del tronco. Los demás están emergiendo del tronco. El óptico y el olfatorio emergen directamente del encéfalo, fíjense. Es interesante esa parte, no emergen del tronco cerebral como todos los demás. El nervio óptico va a estar recibiendo aferencias visuales desde las retinas, que son la parte sensorial de los ojos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, la luz o ver una imagen, ver la tele aquí,
ven un estímulo visual, llega a la retina. La retina tiene receptores que se conocen como conos y bastones. Los conos y bastones de la retina se van a comunicar primero con las células bipolares. Y las células bipolares se van a comunicar con las células ganglionares. Eso en la retina que está en el ojo todavía. La célula ganglionar va a extender sus axones, la célula ganglionar extiende sus axones y van a formar el famoso nervio óptico. Entonces, si alguna vez preguntan, ¿cómo se forma el nervio óptico? Se forma por los axones de las células ganglionares. No se forma por los conos y bastones, ni tampoco se forma por las células bipolares. Se forma por las células ganglionares, que es la tercera neurona. Entonces, eso forma el nervio óptico. Una vez emerge el nervio óptico, 10 milímetros después de que emerge, forma el famoso quiasma óptico. Miren, va a formar este quiasma que es el entrecruzamiento, ¿verdad? Se van a entrecruzar los dos nervios ópticos, la mayor parte de sus axones. ¿Y a dónde van a llegar? A este huevito que se llama tálamo, ¿no? Van a llegar al tálamo. ¿A qué parte del tálamo van a llegar? ¿Recuerdan que el tálamo aquí atrás, en su colita, tenía un núcleo? Era el núcleo pulvinar, ¿no? Aquí estaba el núcleo pulvinar, el que estaba en la colita del tálamo. ¿Listo? El núcleo pulvinar participaba en la integración de la información, el pulvinar. Y el pulvinar tenía dos chinchoncitos. No sé si recordamos. Ay, no, estoy dibujando horrible. Ya. En el pulvinar habían dos chinchoncitos así. ¿Cómo se llamaban esos chinchones del núcleo pulvinar? Eran los núcleos geniculados. Hay un núcleo geniculado lateral y un núcleo geniculado medial. ¿A dónde llega la vía óptica? Llega al núcleo geniculado lateral o al cuerpo geniculado lateral. Llega aquí a la parte lateral. Y de llegar al núcleo geniculado lateral, se dirige al área visual primaria. ¿Se fijan? Llega al área visual primaria. Una vez llega al área visual primaria, ¿qué ocurre? Se hace consciente, ¿listo? Nos hacemos conscientes de los estímulos visuales. Bien, eso es lo que ocurre. Bien, entonces el estímulo visual llega a la retina tiene conos y bastones. Los conos y bastones se comunican con sus células bipolares. Las células bipolares con las células ganglionares. Y las células ganglionares forman el nervio óptico. Y el nervio óptico se decusa y forma el quiasma óptico. A partir del quiasma óptico, que es esto, ya no se llama nervio óptico, se llama tracto óptico. A partir del quiasma se llama tracto óptico. Y este tracto óptico está llegando a los núcleos geniculados laterales del tálamo, los núcleos geniculados laterales. Aquí hacen una sinapsis y luego llegan al área visual primaria donde se hace consciente el estímulo visual. Perfecto. Bien, ahora, algunos axones, miren, algunos axones que llegan al tálamo, ¿no? al colículo, al núcleo geniculado lateral del tálamo, perdón, al núcleo geniculado lateral del tálamo, lo atraviesan y llegan al colículo superior. Es decir, habíamos dicho, ¿no? Del ojo, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, va al tálamo, va al núcleo geniculado lateral del tálamo, y algunas de esas neuronas que van al núcleo geniculado lateral, en vez de irse al área visual primaria, ¿no ve? Deberían irse al área 17, algunos de ellos en vez de irse ahí, se dirigen al colículo superior. ¿Dónde está el colículo superior? En el mesencéfalo. Se dirigen al colículo superior del mesencéfalo. Y del colículo superior van a extenderse hacia algunos núcleos motores. Miren, de aquí se van a extender algunas neuronas hacia algunos núcleos motores de los nervios, de los nervios extraoculares, que serían de los nervios para los músculos extraoculares, que serían los nervios 3, el nervio 4, el nervio 6. ¿No ve? ¿Listo? Entonces, esto va a ocurrir con algunos axones. Bien, recordemos que cuando vemos la vía visual, recordemos que lo que va del lado derecho en la retina se interpreta al otro lado, ¿no ve? Contralateral. Lo que vemos de un lado del campo visual va al otro lado. Y la retina vuelve a hacer lo mismo. La retina vuelve a entrecruzar otra vez la información. ¿No ve? Del ojo izquierdo va al ojo derecho y el derecho va al izquierdo. Entonces hay una doble decusación de la información. Y al final, lo que corrige esta información cruzada de la vista es la corteza. La corteza cerebral vuelve a interpretar la imagen como correcta. ¿Listo? Y no vemos al revés, ¿no ve? Vuelve a interpretar la imagen correctamente. Entonces vemos de manera correcta gracias a la corteza. Bien,
Cuando ya no puedo ver, ¿cómo se llama? Anopsia. La gente ciega es gente que tiene anopsia, no puede ver. Y esto puede ser por enfermedades del sistema nervioso, por tumores en la hipófisis. Recuerden que la hipófisis está cerca del hipotálamo, y el hipotálamo y la hipófisis se relacionan mucho con el quiasma óptico, ¿no ve? Por eso es que hay núcleos en el hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático, ¿no ve? Hay un núcleo preóptico, hay unos núcleos que se relacionan con el quiasma óptico. Bien, o gente que tiene aneurismas, que son unos vasos sanguíneos dilatados que pueden lesionar al nervio óptico, pueden terminar en ceguera o anopsia. Bien, hay otros nervios craneales como el oculomotor, el troclear y el abducens. Estos nervios craneales, oculomotor, troclear y el abducens, los ponemos juntos. ¿Por qué? Porque estos tres terminan inervando a los músculos extraoculares. ¿Qué inerva el oculomotor? Inerva el recto superior. El oculomotor inerva el recto medial. El oculomotor inerva el recto inferior. Y al oblicuo, ay Diosito, y al oblicuo inferior. ¿Listo? Esos son los músculos que inerva el oculomotor. ¿Qué inerva el troclear? El troclear inerva solo un músculo. El troclear, por eso le dicen patético, ¿no ve? Existe solo para inervar un solo músculo. Inerva al oblicuo superior. Solo para eso ha salido del cráneo. Solo para inervar un músculo, al oblicuo superior. Ahora, hay el abducens. El abducens inerva el recto lateral. Inerva el recto lateral. Bien, entonces esos son los músculos extraoculares inervados por esos tres nervios. Esos tres nervios salen, no se olviden, por la fisura orbitaria superior. Son principalmente motores. Bien. Hay un nervio, miren, el nervio oculomotor. Necesito algo aquí. El nervio oculomotor también inerva este músculo, me olvidé de mencionar. Este músculo es el elevador del párpado superior. Es inervado por el oculomotor, el elevador del párpado superior. Miren, entonces el oculomotor se divide en dos ramas. Una rama superior que inerva aquí al recto superior, inerva al elevador del párpado superior, y una rama inferior que inerva al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto medial, ¿no? Su rama inferior. ¿Listo? Bien, la rama inferior del nervio oculomotor, que está, vamos a rayarlo aquí, del nervio oculomotor, su ramito inferior está dirigiéndose, ven, aquí está su rama inferior, se dirige hacia un ganglio. Aquí hay un ganglio interesante que se conoce como ganglio ciliar. Y a partir del ganglio ciliar salen fibras parasimpáticas del nervio oculomotor a partir del ganglio ciliar. Estas fibras parasimpáticas, ¿a dónde se están dirigiendo? ¿Qué función parasimpática hay en el ojo? La contracción de la pupila, ¿no ve? La contracción de la pupila es una... Bueno, la contracción del iris para achicar la pupila es una función parasimpática. Esa es una. ¿Listo? Bien, entonces esto, la contracción de la pupila, se llama miosis, ¿no ve? Miosis. La miosis está dado por el nervio oculomotor. La miosis está dado por el nervio oculomotor. Miren, se contrae. Cuando hay mucha luz, el nervio oculomotor actúa y hace que se contraiga el iris para achicar la pupila y que entre menos luz. Esa es función parasimpática del nervio oculomotor a través de las fibras que están viniendo del ganglio ciliar. Ahora, otra función parasimpática. El nervio oculomotor hace que este lente que tenemos por dentro, hay una parte transparente del ojo que se llama cristalino. Este cristalino sirve para la refracción de la luz. El cristalino tiene que tener dos formas. Miren, aquí está aplanado y aquí está abombado. Este aplanamiento y abombamiento, este cambio de morfología que tiene el cristalino, se llama acomodación. Se está acomodando. ¿Para qué se está acomodando el cristalino? Para poder ver de lejos o poder ver de cerca. Esa es la acomodación. ¿Y debido a qué se acomoda? A que lo están jalando los músculos ciliares. Los músculos ciliares permiten que el cristalino se acomode para la visión lejana o la visión cercana. Entonces, los músculos ciliares también son inervados por el nervio oculomotor. ¿Listo? Entonces, el nervio oculomotor es un bandido. Aparte de inervar a los músculos extraoculares, también inerva a los músculos del iris, para hacer miosis, que es contracción pupilar. Y también inerva a los músculos ciliares, que van a estar conectados con el cristalino, para realizar la acomodación, para que podamos ver de lejos o podamos ver de cerca. ¿Listo? Esas funciones son funciones parasimpáticas del nervio oculomotor.
Siguiente nervio, nervio troclear. El nervio troclear también se conoce como patético. Es el único nervio que está emergiendo de la cara posterior del mesencéfalo. Fíjense, ese es el único que está emergiendo de la cara posterior. Por eso es patético. ¿Y por qué es patético igual? Porque emerge solo para ir a un músculo, ¿no ve? Solo para ir a un músculo. Es interesante. Solo emerge para ir a un músculo. Entonces facilito. ¿A qué músculo va? Al oblicuo superior. ¿Listo? Su única función en la vida es ir al oblicuo superior. Y el oblicuo superior dirige el ojo hacia dónde. A ver, el oblicuo superior dirige el ojo hacia arriba. No, a pesar de ser oblicuo superior, el oblicuo superior dirige el ojo hacia abajo y hacia el lateral. Bien, nervio troclear. Aquí tengo un dibujito de cómo salen los nervios, ¿no ve? El nervio óptico está saliendo por el foramen óptico del esfenoides. Y estos otros tres nervios, que serían el oculomotor, el troclear y el abducens, están saliendo por la fisura orbitaria superior. Bien, aquí tengo una parálisis del nervio oculomotor. ¿Cómo yo sé que está paralizado el nervio oculomotor? Si el nervio oculomotor no sirve, significa que esos músculos que inerva, ¿qué músculos inerva el oculomotor? Inerva el recto inferior, inerva el oblicuo inferior, inerva el recto medial, inerva el recto superior, inerva el recto superior. Esos músculos no están funcionando. Si esos músculos no están funcionando, ¿cuál sí está funcionando? Está funcionando el recto lateral. ¿Quién inerva el recto lateral? El abducens. Entonces, como estos no están funcionando porque están paralizados debido a la parálisis, el que sí va a estar funcionando es el recto lateral. Por lo tanto, va a jalar al ojo hacia el lateral, porque ese sí va a estar sirviendo, ese sí va a funcionar. Esa es la clásica parálisis del oculomotor, una desviación del ojo hacia el lateral, porque el nervio que no está paralizado va a jalar al músculo hacia el lateral. ¿Y qué más pasa? Fíjense su pupila. Aquí su pupila está chiquita y aquí su pupila está grande. ¿Por qué? El nervio oculomotor tiene fibras parasimpáticas que hacen que la pupila se contraiga, ¿no ve? Hacen la contracción pupilar, que la pupila sea más chiquita, que se contraiga el iris, perdón, se contrae el iris y de esa manera se achica la pupila. Contracción del iris, la pupila chiquita, ¿no ve? Si está paralizado entonces el oculomotor, si se paraliza, el iris se va a ver agrandado, ¿no ve? Va a haber un agrandamiento del iris. ¿Se fijan? Eso es parálisis del oculomotor. Fíjense aquí, ¿quién se paralizó? El contrario, acá se paralizó el abducens. El abducens inerva el recto lateral, ¿verdad? Y si está paralizado el abducens, el ojo se va a ir hacia medial, porque ya no va a haber quien lo jale hacia lateral, ¿no ve? Entonces la parálisis del abducens. Cuando nosotros no tenemos la mirada, normalmente las pupilas derecha e izquierda deben estar centradas, es decir, las dos deben mirar hacia el frente. Pero ¿qué pasa si una pupila está mirando más hacia un costado? Si una pupila está mirando más hacia un costado, es muy probable que veamos así. Si los ojos no están centrados, ¿cómo se llama cuando los ojitos no están centrados? Cuando las pupilas no están centradas. Ay, qué horrible. Pero miren aquí, justamente me salió. Miren, esta pupila está mirando abajo y esta está mirando hacia arriba. Cuando los ojos no están centrados, se llama estrabismo. Estrabismo, ¿no ve? Estrabismo. Han debido ver ustedes gente con estrabismo, con los ojos, con las pupilas no centradas. La gente que tiene estrabismo puede generar esto, que se llama diplopía. ¿Qué es la diplopía? La diplopía es ver doble. Ven doble estas personas porque sus ojitos no están centrados. Bien, entonces, ¿qué hacen esas personas para evitar ver doble? Cuando ven doble se marean, ¿no ves? Se marean y aparte no pueden ver bien. Entonces tratan de enchuecar la cabecita para poder centrar ambos ojos. Entonces esto les ocasiona otro problema. Si enchuecan su cabeza, les va a ocasionar tortícolis, ¿no ve? Tortícolis. Entonces esta es tortícolis. Es algo que puede ocurrir en las personas que tienen estrabismo. Para tratar de compensar esa desviación de su mirada, van a torcer el cuello y van a generar tortícolis, que es una contracción del músculo esternocleidomastoideo. Podemos repasar quién inervaba el esternocleidomastoideo, el nervio accesorio. Bien, siguiente nervio, nervio trigémino. Este nervio trigémino va a estar emergiendo a partir del núcleo del trigémino que está en el puente, ¿no ve? Es un nervio sensitivo y motor. Miren, entonces emerge a partir del puente
y emerge y antes de dividirse en sus ramas forma un ganglio. Este ganglio que forma se conoce como ganglio semilunar, por eso les he puesto una semiluna. Otro nombre de ese ganglio, yo por molestarles les voy a anotar, se llama ganglio de Gasser. No, mentira, no por molestarles, por si alguien quiere saber. Ganglio de Gasser, ¿listo? O ganglio semilunar. Y de aquí se van a dividir en tres ramas: la rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. La rama oftálmica primero va a emerger ¿por dónde? Por la fisura orbitaria superior. La rama mandibular, maxilar, perdón, va a emerger por el foramen oval, y la rama mandibular por el foramen oval. Esta va a emerger por el foramen redondo, por el redondo. Entonces, la rama oftálmica por la fisura orbitaria superior. La rama maxilar va a emerger por el foramen redondo y la rama mandibular por el foramen oval. Ahí está. Siempre me confundo entre estos dos. Muy bien, esas son sus tres ramas. Este nervio va a ser sensitivo y motor. ¿Sensitivo para quién? Sensitivo para la cara. Sensitivo para la cara. ¿Qué tipo de sensaciones? Tacto, temperatura, dolor y propiocepción para la cara. Esa es la parte sensitiva. La parte motora va a ir a los músculos de la masticación. También va a ir a estos, al vientre anterior del digástrico, al miloioideo y a unos tensores. Ahorita vamos a ver. Entonces, nervio trigémino, sensitivo. La parte sensitiva va a los músculos, va a la cara, sensitiva, va a la cara. A través de sus tres ramos. Va a la cara a través de sus tres ramos: oftálmico, maxilar y mandibular. ¿Ve? Llega a la cara a partir de sus tres ramos. E inerva la cara de manera sensitiva. ¿Qué información sensitiva lleva? Lleva el tacto, lleva la temperatura, lleva el dolor y lleva la propiocepción. ¿Listo? Entonces, si yo me pellizco la mandíbula, lo siento ¿por qué rama? Por la rama mandibular del trigémino. Si yo me toco la punta de la nariz, lo siento por la rama oftálmica del trigémino. ¿Listo? Si yo me quemo el labio superior, por ejemplo. Me quemo el labio superior con el té que estoy tomando. Me quemo. La temperatura y el dolor que estoy sintiendo es llevado por la rama mandibular, por la rama maxilar del trigémino. ¿Listo? Entonces esa es la parte sensitiva del trigémino, la parte sensitiva. Estas sensaciones son sensaciones generales del trigémino. Bien, habíamos dicho la rama oftálmica sale por el foramen fisura orbitaria superior, la rama maxilar por el foramen redondo y la rama mandibular por el foramen oval. Una vez emergen por estos forámenes, una vez emerge cada una de las ramas por estos forámenes, termina saliendo a la cara por otros forámenes. Ahí quisiera borrar, pero no sé cómo borrar. A ver. Vamos a ver aquí. Miren, una vez emergen por esos forámenes, salen por un segundo foramen. Eso es interesante igual. La rama oftálmica, aquí vamos a dibujar. La rama oftálmica sale por el foramen supraorbitario. Aquí sale por el foramen supraorbitario. La rama maxilar sale por el foramen infraorbitario. Y la rama mandibular termina saliendo por el foramen mentoniano, que está aquí. ¿Listo? Por aquí terminan saliendo esas ramas del trigémino. Bien, esa es la parte sensitiva. La parte sensitiva, entonces. La rama oftálmica, aquí nos dicen qué cosa: inerva el párpado superior, la cavidad nasal, la frente, la mitad del cuero cabelludo, ¿no ve? La punta de la nariz es por la rama oftálmica. La rama maxilar inerva la mucosa nasal, la faringe, los dientes superiores y el labio superior. La rama mandibular emerge la piel que está aquí delante de la oreja, emerge la parte de la mandíbula, inerva los labios inferiores, los dientes inferiores, ¿no ve? Eso es lo que inerva cada rama. ¿Qué de interesante hay aquí? Fíjense, aquí les he subrayado lengua. Inerva la lengua. ¿Cómo así que inerva la lengua? La lengua es una estructura bien compleja en su inervación. Necesito una diapositiva en blanco. Esta. No, esta. Inerva la lengua. La lengua es una estructura compleja en su inervación. La lengua tiene inervación sensitiva. Inervación sensitiva. Ay, no puedo. Inervación sensitiva del gusto, ¿no ve? Inervación del gusto, inervación sensitiva del gusto. E inervación sensitiva general. Esa inervación sensitiva general no es del gusto, ¿no ve? La general
es de dolor, de temperatura. Eso es la sensitiva general. General. Bien. La inervación del gusto es llevada por el facial. Hemos repetido ya no sé cuántas veces. Por el facial y por el glosofaringio. ¿Listo? Esa es la inervación del gusto, facial y glosofaringio. Y también el vago. Facial, glosofaringio y vago llevan el gusto. Y la inervación general, que habíamos dicho temperatura y dolor, sobre todo de la lengua, es llevada por el trigémino y por el glosofaringio. El trigémino y el glosofaringio llevan inervación general. O sea, si yo me muerdo la lengua, es dolor, ¿no ve? El dolor no es gusto. El dolor es llevado por el trigémino o por el glosofaringio. Depende si estoy adelante o atrás de la lengua. La parte de adelante es por el trigémino y la parte de atrás por el glosofaringio. Eso es general, general. En cambio, la sensibilidad del gusto es llevada por el facial, el glosofaringio y el vago. Eso es diferente. Bien, entonces aquí dice, dice aquí, el trigémino inerva sensitivamente a la lengua, sí, pero sensibilidad no de gusto, sensibilidad general. Es decir, si yo me muerdo la lengua, lo siento por el trigémino. Si yo me quemo la lengua, lo siento por el trigémino. Pero si yo percibo un sabor, dulce, salado, ácido, lo percibo por el facial, o por el glosofaringio, o por el vago. Muy bien. La parte motora del trigémino, la parte motora, está encargada de inervar a los músculos de la masticación. ¿Lo ve? ¿Qué sería este músculo? Temporal. Este macetero. Estos pterigoideos. Muy bien, pterigoideos. Aparte de inervar a los músculos de la masticación, el nervio trigémino está encargado de inervar esos dos musculitos. ¿Se acuerdan de este músculo que forma el piso de la boca? Donde le rascan a su gato, ¿no ve? Es el miloioideo. El miloioideo también está inervado por el nervio trigémino. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ay. Lo siento, una disculpilla. Bien, entonces el miloioideo y este músculo que es el vientre anterior del digástrico, ¿se acuerdan del digástrico? Su vientre anterior es este y este es su vientre posterior. Su vientre anterior aquí y su vientre posterior. Su vientre anterior del digástrico y el miloioideo, ambos son inervados por el nervio trigémino, por la rama maxilar, por la rama mandibular, perdón, por la rama mandibular. Bien, ¿qué otros músculos va a inervar el trigémino? El trigémino va a inervar los denominados músculos tensores. Aquí está, los músculos tensores. Está todo rayado. Los tensores, como el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Bien, tensor del velo, tensor del tímpano. Miloioideo, vientre anterior del digástrico y los músculos de la masticación son inervados por la rama motora del trigémino. ¿Cuál de las tres ramas es la rama motora? La rama mandibular. Esa es la rama motora. ¿Bien? Muy bien. Ahora, hay una enfermedad que se conoce como neuralgia del trigémino. Neuralgia. Algia significa dolor. Neuralgia. Algia significa dolor. Entonces, la neuralgia del trigémino es un dolor llevado por el trigémino. ¿Qué tipo de dolores? Chequen aquí. Dolor desgarrador, que dura segundos hasta un minuto. Es un dolor terrible que aparece en la cara, en las regiones inervadas por el nervio trigémino. Bien, es un dolor horrible que se desencadena después de una presión en alguna rama del trigémino. Entonces, por ejemplo, habrá alguien que se rasca la frente y eso desencadena ese dolor, ¿listo? O alguien que se toca la nariz y desencadena ese dolor. O alguien que le toca el mentón y desencadena ese dolor terrible y desgarrador, conocido como neuralgia del trigémino. Gracias a Dios tiene tratamiento. Generalmente les damos carbamazepina, ¿listo? Les damos carbamazepina, que funciona como un neuromodulador del dolor. Carbamazepina. Bien, es la neuralgia del trigémino. Siguiente nervio, nervio facial. El nervio facial es un nervio sensitivo, sí, porque le va a dar sensibilidad a la lengua, sensibilidad gustativa a la lengua. También por el facial tiene partes que inervan al conducto auditivo externo, entonces un poquitito del conducto auditivo externo del oído está inervado por el facial. También tiene parte sensitiva que le da propiocepción a los músculos de la expresión facial. La parte motora más conocida del facial es que inerva los músculos de la expresión facial.
el orbicular de los ojos, el cigomático mayor, el menor, el elevador del labio superior, el depresor del ángulo de la boca, todos esos son inervados por el nervio facial. Bien. Además, inerva dos músculos más, vientre posterior del digástrico, estiloioideo y el músculo del estribo. Bien, y tiene una función parasimpática. Parasimpático es igual a secreción, ¿no ve? Recuerden, la secreción es parasimpática por las glándulas. La secreción de las lágrimas, la secreción de saliva a partir de la glándula submandibular y sublingual y la secreción de moco por la cavidad nasal, ¿listo? Bien. Fíjense, entonces el nervio facial está emergiendo a partir del puente del encéfalo, ¿no? Está emergiendo a partir del puente. Forma un ganglio, conocido como ganglio geniculado. ¿Bien? Y luego el nervio facial está recibiendo aferencias de los 2/3 anteriores de la lengua. Información de tipo gustativa. En cambio, el tercio posterior, la información gustativa, es llevada por el nervio glosofaringeo. Otra parte sensitiva del facial es que inerva una parte del conducto auditivo externo. Entonces, cuando yo me toco la oreja, lo siento por el facial. ¿Listo? Me toco el conducto auditivo externo, lo siento por el facial. La parte motora inerva los músculos de la expresión facial, a todos los músculos de la expresión facial, e inerva este vientre. Es el vientre posterior del digástrico. ¿Vieron? El vientre anterior, ¿recuerdan? El vientre anterior más el miloioideo, que es este de piso de la boca, estaba inervado por el trigémino. En cambio, el vientre posterior del digástrico, más otro músculo que viene desde la estiloides al ioides, el vientre posterior del digástrico, más el estiloioideo, están inervados por el nervio facial. ¿Listo? Por el nervio facial. El nervio facial primero emerge por el meato auditivo interno o el conducto auditivo interno y luego termina saliendo afuera por el agujero estilomastoideo, ¿no ve? Sale por aquí. Entonces, aprovechando que sale por aquí, inerva estos dos, al vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, porque está muy cerquita, ¿no ve? Entonces, esos son inervados también por el facial. Y el facial inerva a un nervio, a un músculo que se conoce como músculo del estribo. El estribo es un huesecillo del oído interno. Y este músculo del estribo es un músculo que está encargado de que cuando nosotros recibimos un estímulo auditivo demasiado fuerte, pónganse que venga una bomba y explote, estamos recibiendo un estímulo auditivo demasiado fuerte. Lo que hace el músculo del estribo es contraerse. El músculo del estribo se contrae, ¿para qué? Para evitar amplificar aún más el sonido, ¿no ve? Evita amplificar el sonido, porque normalmente la idea es escuchar mejor, ¿no ve? Pero cuando hay un sonido muy fuerte, tenemos que evitar amplificar ese sonido fuerte para evitar lesionar al oído, ¿no ve? Entonces, el músculo del estribo participa en evitar lesiones auditivas por sonidos fuertes, ¿no ve? Evita las lesiones auditivas. ¿Listo? Evita las lesiones auditivas. Bien. Una función parasimpática que tiene el nervio facial. El nervio facial es el nervio más complejo que existe. Entonces, el nervio facial inerva dos glándulas salivales. Inerva dos glándulas salivales. Vamos a anotar aquí. Dos glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales son? Esta que está debajo de la lengua, sublingual. Y esta que está debajo del maxilar, submaxilar. ¿Listo? Esas dos glándulas son inervadas por el nervio facial. Entonces el nervio facial hace que secretemos saliva por la glándula submandibular y sublingual. ¿Listo? Muy bien. Además el nervio facial inerva esta glándula, la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es inervada por el nervio facial. El nervio facial estimula a que la glándula lagrimal produzca lágrimas, ¿no ve? Produce lágrimas. Entonces vamos a hablar... No, se hizo una raya. Entonces vamos a hablar acerca... Ahí está, lo borré. Vamos a hablar acerca de la parálisis facial. La parálisis facial es la parálisis del nervio facial, ¿verdad? La parálisis facial es la parálisis del nervio facial. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si hay parálisis facial? Se van a ver comprometidos, miren, aquí, vamos a ver un rostro. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Qué lado está paralizado? Les digo que está paralizado el lado izquierdo.
¿Por qué? Porque yo a este paciente le he pedido, por favor, señor, sonría y eleve la ceja. Y el señor solo ha sonreído y solo ha elevado la ceja del lado derecho, que es el lado que está sano. En cambio, el lado izquierdo no puede elevarlo porque es el lado que está paralizado. Ha habido parálisis facial. Se han visto comprometidos los músculos de la expresión facial del lado izquierdo. Además de inervar los músculos de la expresión facial, ¿qué hace el facial? El nervio facial inerva la glándula lagrimal. Entonces este paciente por este lado de la cara va a llorar. No va a poder secretar lágrimas. Inerva también a las glándulas, ¿a qué glándulas? Sublingual y submandibular. Entonces ese paciente de ese lado de la cara va a disminuir la secreción salival, ¿no ve? Su boca va a estar más seca porque va a disminuir la secreción de saliva, ¿listo? La secreción salival por la parálisis facial. ¿Qué más? El nervio facial inerva las glándulas de la nariz. ¿Va a secretar moquito este pobre paciente por ese lado? No, va a disminuir la secreción de moco por la nariz, ¿listo? No va a llorar, no va a secretar moco, va a disminuir la secreción salival. Eso va a pasar, se va a paralizar los músculos de ese lado. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que el nervio facial inervaba al músculo del estapedio? Que era un músculo del oído interno, del oído medio, perdón. El músculo del estapedio es un músculo del oído medio que participa en protegernos, nos protege de los sonidos fuertes. Se contrae y nos protege de los sonidos fuertes. Entonces, si es que está arruinado el nervio facial, el músculo estapedio ya no nos puede proteger de sonidos fuertes. Entonces, el pobre paciente, uno le habla un poco fuerte y eso le molesta. Le molestan los sonidos fuertes porque ya está paralizado su estapedio. ¿Listo? Me molestan los sonidos fuertes. Se conoce como hiperacusia. Hiperacusia. ¿Listo? Que le molestan los sonidos fuertes. Su oído está muy sensible. Bien, todo eso le pasa a esta pobre persona. Bien, siguiente nervio, ya vamos acabando, el nervio vestíbulo coclear. Nervio vestíbulo coclear es un nervio sensitivo. ¿Lo ve? Es un nervio sensitivo. Y según su libro, también tiene una parte motora. Entonces vamos a anotar aquí su parte motora. Generalmente la parte motora se supone que va a un músculo, ¿no ve? En este caso, la parte motora del vestíbulo coclear no va a un músculo, va a unas células, va a las células ciliadas del oído interno. Células ciliadas, ¿listo? Es el único lugar donde yo he escuchado que el nervio vestíbulo coclear es motor. Entonces, para tomar en cuenta, ¿no ve? Después, normalmente dicen que el vestíbulo coclear es netamente sensitivo. Vestíbulo coclear tiene dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear. La rama vestibular va a emerger a partir de las ampollas. Miren, estas porciones dilatadas se conocen como ampollas. De las ampollas de los canales semicirculares, que son estos. ¿Listo? De las ampollas de los canales semicirculares y del sáculo y el utrículo que están dentro del vestíbulo del oído interno. Entonces, a partir de aquí, de todas estas estructuras, va a emerger el nervio vestibular. Emerge el nervio vestibular y hace sinapsis con un ganglio, que es el ganglio vestibular. ¿Listo? Y llega hacia el bulbo raquídeo y el puente. ¿No ve? Llega al bulbo raquídeo y también llega al puente. A los núcleos vestibulares del bulbo y del puente. Lleva esta información vestibular, esta información del equilibrio. ¿Listo? Información del equilibrio. Esa es la rama vestibular. La rama coclear emerge a partir de la cóclea o caracol, ¿no ve? Que está en el oído interno. La cóclea o caracol va a formar un órgano llamado órgano espiral u órgano de Corti. Y este órgano de Corti va a dirigirse hacia el puente y el bulbo raquídeo a hacer sinapsis con sus respectivos núcleos, ¿no ve? Los núcleos vestibulares y núcleos cocleares. Bien, esta parte coclear, que está emergiendo de la cóclea, va a llevar información del oído, de la audición, no del oído, de la audición. Entonces la parte coclear va a llevar información auditiva y la parte vestibular va a llevar información del equilibrio. Ambos van a converger a hacer sinapsis en el bulbo y en el puente en sus respectivos núcleos, núcleos vestibulares y núcleos cocleares del puente y del bulbo raquídeo. Muy bien. Cuando se lesiona la rama vestibular del vestíbulo coclear participa en el equilibrio, ¿verdad? Participa en el equilibrio. Si se lesiona la rama vestibular, nos da esto que se conoce como vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es la sensación de que el mundo está rotando, ¿no ve? La sensación giratoria del medio externo, eso es vértigo. Que el mundo está dando vueltas, eso es vértigo. Por si acaso no es lo mismo que mareo.
Vértigo es esto, sensación que estamos dando vueltas. Lesión de la rama vestibular. ¿Qué es esto? Aquí el iris está teniendo unos movimientos de tipo horizontales, ¿verdad? Está yendo de un lado al otro. ¿Y cómo lo percibe esto la persona? Siente que todo el entorno se está moviendo, ¿no ve? Entonces le da vértigo esto. Esto se llama nistagmo. Estos movimientos que tienen los ojos se llaman nistagmo. Nistagmo. Esos movimientos que tienen los ojos se llaman nistagmos. Y el nistagmo puede provocar que la persona sienta que el resto del mundo se está moviendo y le provoca vértigo. El nistagmo también ocurre por lesión de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear. ¿Qué será esto? Una sensación como que hay un zumbido en los oídos. Hay un zumbido en los oídos como si fuera un insecto. Esa sensación de que hay un zumbido en los oídos puede ser por una lesión de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. ¿Cómo se conoce? Se conoce como tinnitus. Tinnitus, ¿listo? Muy bien, entonces son lesiones de los ramos. Ya vamos a acabar. El nervio glosofaringio es el noveno par craneal. Se dice que es sensitivo, motor y parasimpático. Tiene los tres. ¿Sensitivo para quién? Recuerden que la lengua, los dos tercios anteriores del gusto es llevado por el facial. Y el tercio posterior del gusto es llevado por el glosofaringio. Entonces es sensitivo para el gusto del tercio posterior de la lengua. Además de llevar el gusto, lleva información general del tacto y el dolor de la parte posterior de la lengua. En cambio, la información del tacto y el dolor de la parte anterior de la lengua está llevada por el nervio trigémino, ¿no ve? Por la rama mandibular del trigémino. Muy bien. Bien, para eso es sensitivo, para la lengua, para el gusto. También es sensitivo para estas dos estructuras, seno y cuerpo carotidio. El seno carotidio está implicado en medir la presión arterial. Y el cuerpo carotidio está implicado en medir la composición química de la sangre. Composición química de la sangre. Entonces, el glosofaringio inerva al seno carotidio, que sensa la presión arterial, y el nervio glosofaringio inerva al cuerpo carotidio, que sensa la composición química de la sangre. ¿Listo? Entonces, para eso también son sensitivos. El glosofaringio es motor por un solo músculo, que es el estilofaringio, y es parasimpático para la glándula parótida. Hace que la parótida secrete saliva. Bien, entonces el glosofaringio va a inervar de manera sensitiva aquí a la parte posterior de la lengua. Le va a dar el gusto y también le va a dar la sensibilidad general a la parte posterior de la lengua, que es la temperatura y el dolor. Muy bien, el glosofaringio también va a inervar a estas dos estructuras, que es el seno carotidio y el cuerpo carotidio. ¿Listo? Que se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida. Bien, el seno carotidio se va a encargar de medir la presión arterial y el cuerpo carotidio se va a encargar de medir la composición química de la sangre. ¿De qué manera? Composición química de la sangre. El seno carotidio mide la presión arterial a través de qué receptores? De los receptores denominados baroreceptores. ¿Okay? Baroreceptores que miden la presión arterial. Y el cuerpo carotidio se encarga de medir la composición química de la sangre. Química, ¿a través de qué receptores? De los famosos quimiorreceptores. ¿Qué clase de cambios químicos puede tener la sangre? Por ejemplo, cambios en el pH sanguíneo. ¿No ve? Cambios químicos en la sangre. Entonces, esas funciones tan importantes son llevadas por el nervio glosofaringio. Bien, además el nervio glosofaringio es parasimpático. Parasimpático igual a secreción, ¿no ve? Parasimpático lleva cosas de secreción. Entonces, parasimpático para la glándula parótida. El glosofaringio hace que secretemos por la glándula parótida. ¿Cuáles otras glándulas más tenemos? Sublingual y submandibular. Estas sublingual y submandibular, la secreción es llevada a través del nervio facial. ¿Listo? No se olviden. Bien, pero la glándula más grande de todas es la parótida. Y la secreción de la glándula parótida es mediada por el nervio glosofaringio. Muy bien, nervio vago. Antepenúltimo nervio, el nervio 10.
Este nervio vago también es sensitivo, también es motor y también es parasimpático. Es sensitivo para la piel del oído externo. Es sensitivo porque también lleva parte del gusto, ¿no ve? Parte del gusto. Pero la parte del gusto que no está en la lengua, la parte del gusto en la epiglotis y en la faringe también tenemos receptores gustativos. También lleva propiocepción a músculos del cuello y también va a parte del seno carotídeo y el cuerpo carotídeo. Pero esto es principalmente, no es del vago, principalmente es del glosofaringio, ¿listo? No sé por qué lo han recalcado aquí en el libro, pero principalmente es función del glosofaringio, del vago y del cuerpo carotídeo. Muy bien, ¿es motor el vago? Sí, para los músculos de la faringe y del paladar. Esos músculos intervienen en la deglución, ¿verdad? Músculos para la deglución, nervio vago. ¿Y qué músculos intervienen para la voz? Los músculos de la laringe, llamados cuerdas vocales, ¿no ve? Las cuerdas vocales son inervadas por el nervio vago. Bien, la función parasimpática. El nervio vago va a ir a vagar por todo el corazón. Fíjense, va a ir a vagar por todo el cuerpo. Nervio vago se va a originar aquí en el bulbo raquídeo, ¿no ve? Se va a originar en el núcleo del nervio vago, en el bulbo raquídeo, y va a salir, y fíjense cómo va a ir a vagar por todo el tórax y va a ir a vagar por todo el abdomen. Cuando va a vagar por todo el tórax, aprovecha y le da fibras al corazón. Si son funciones parasimpáticas, ¿qué va a hacer en el corazón? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. También va a darle fibras a los pulmones. ¿Qué va a hacer en los pulmones? Va a aumentar la secreción de glándulas en los pulmones. Pues va a hacer que el pulmón se llene de moquito y eso después lo vamos a toser, ¿no ve? Esas son funciones parasimpáticas. ¿Qué más va a hacer? Va a ir, miren, va a pasar al abdomen y va a hacer que el hígado, aquí está, que el hígado secrete bilis, que la vesícula biliar vaya a secretar más bilis, que el estómago secrete jugo gástrico, que el tubo digestivo secrete sustancias digestivas, ¿no ves? Secrete hormonas digestivas, eso va a ser el nervio vago, y que haya movimiento de las vísceras, ¿no ves? Movimiento visceral. Ese movimiento se llama peristalsis, ¿listo? Entonces, ¿por quién se mueve su pancita después de comer? Por el nervio vago, peristalsis. ¿Por quién disminuye su frecuencia cardíaca? Por el nervio vago. El nervio vago, además, dijimos que da ramos motores para algunos músculos de la deglución, ¿no ve? Para poder tragar, para deglutir y para la voz, a las cuerdas vocales también inerva. ¿Qué pasa si se paralizaría el nervio vago? Si ya no funciona el nervio vago por algún motivo, nuestra voz ya no va a ser la misma, ya no vamos a poder hablar bien porque las cuerdas vocales van a verse desinervadas, ¿no ve? No van a tener inervación, entonces no vamos a hablar bien. No vamos a poder tragar bien tampoco porque inerva músculos de la deglución. ¿Qué más va a hacer? Nuestro corazón, ¿cómo latiría? El nervio vago hace que baje la frecuencia cardíaca. Si nuestro vago se arruina, la frecuencia cardíaca se va a elevar. ¿Qué le va a pasar a nuestro tubo digestivo? Ya no va a haber secreción del tubo digestivo. Va a disminuir la secreción del tubo digestivo y va a disminuir el movimiento del tubo digestivo. ¿Bien? Entonces fíjense, aquí todo lo que inerva el nervio vago, miren, va a vagar por muchos lados, ¿no ve? Habíamos dicho, inerva aparte sensitivamente un poquito de la oreja, inerva también los músculos de la deglución, inerva los músculos de la laringe, que son las cuerdas vocales, inerva el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca, inerva las vísceras para aumentar la secreción glandular y aumenta el movimiento de las vísceras, ¿no ve? Aumenta la peristalsis y aumenta la secreción glandular. Bien, si nosotros no podemos deglutir por lesión del nervio vago, esto se conoce como disfagia, ¿listo? Cuando no se puede deglutir, se conoce como disfagia. Puede ser una lesión del nervio vago o también una lesión del nervio glosofaringio, ¿no ve? Que también inerva músculos de la deglución. Entonces, eso se conoce como disfagia. Si el nervio vago ya no funciona, el corazón va a empezar a acelerarse. Va a acelerarse. ¿Por qué? Porque el nervio vago disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, el corazón puede empezar a latir muy rápido. Bien. Fíjense, este es un reflejo muy importante, mediado por el glosofaringio y por el vago. Se conoce como reflejo nauseoso. Nauseoso. El reflejo nauseoso es que cuando yo estimulo el paladar, a la gente le da arcadas, le da ganas de vomitar, ¿no ves? Reflejo nauseoso. Esto prueba que está bien el nervio glosofaringio y está bien el nervio vago. ¿Listo? Este reflejo se utiliza para probar la indemnidad de estos dos nervios. Muy bien. Penúltimo par craneal, nervio accesorio. Este nervio es muy sencillo. Es un nervio netamente motor. Es un nervio netamente motor que va a tener dos orígenes.
tiene un origen encefálico, un origen en el encéfalo y un origen medular, ¿listo? Por eso es que se origina de dos agujeros, igual que pasa por dos agujeros, pasa por el yugular y también pasa por el foramen magnum, ¿no ve? Entonces tiene dos orígenes, el nervio accesorio. Bien, este nervio accesorio va a inervar al músculo trapecio y va a inervar al esternocleidomastoideo. ¿Listo? Va a inervar al esternocleidomastoideo. Muy bien. Fíjense, aquí le he pedido a un paciente, por favor, señor, eleve los hombros. ¿Qué le pasó a este paciente? No está pudiendo elevar este hombro de un lado. Entonces, este hombro está paralizado. ¿Qué músculo hace que yo pueda elevar el hombro? Las fibras superiores del músculo trapecio hacen que yo pueda elevar el hombro. Entonces, esta parálisis se conoce como parálisis del accesorio. Ay, al revés, ¿no? El accesorio. Parálisis del accesorio. El nervio accesorio inerva al músculo trapecio. Inerva al músculo trapecio. Entonces, cuando se lesiona el accesorio, yo no puedo, el trapecio ya no puede levantar el hombro. Entonces se ve aquí, esa es la parálisis del nervio accesorio. Último nervio hipogloso. Este nervio también es un nervio sencillo. Este nervio hipogloso inerva a solo músculos, es un nervio netamente motor. Inerva los músculos de la lengua, inerva los músculos de la lengua, ¿listo? Que van a permitir que nosotros hablemos y que nosotros deglutamos. Entonces, cuando hay lesión del nervio hipogloso que inerva los músculos de la lengua, no vamos a poder articular bien la palabra, ¿no ve? No vamos a poder articular bien las palabras porque no vamos a poder hablar muy bien, porque hay parálisis del hipogloso. Además, tampoco vamos a poder deglutir bien. Cuando no podemos deglutir bien, se llama disfagia, ¿no ve? Bien, fíjense aquí se ha lesionado un nervio hipogloso de uno de los lados, el nervio 12. Se ha lesionado un nervio hipogloso. Se ha lesionado el nervio hipogloso del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando se lesiona el nervio hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado donde ocurre la lesión. ¿Okay? Ese es el lado izquierdo, se ha desviado al lado izquierdo. Porque esta parte de la lengua está atrofiada, ¿ven? ¿Por qué? Porque el nervio hipogloso ya no hay, está mal el nervio hipogloso y ya no está inervando a los músculos de la lengua de este lado. Cuando un músculo ya no recibe inervación, se atrofia. ¿Listo? Por eso la gente que está paralítica, sus piernas son delgaditas, ¿no ve? Porque sus músculos están atrofiados. Entonces, en este caso, su lengua se ha atrofiado porque su nervio hipogloso está paralizado ya mucho tiempo y la lengua se desvía hacia un lado. Y esto provoca disartria, que es dificultad de poder emitir palabras, porque no puedo articular bien, porque mi lengua no se puede mover bien. Y disfagia, porque la lengua participa en la deglución. Entonces, disfagia es dificultad para deglutir. Bien. Entonces con eso habríamos acabado el tema, muchachos, y yo sé que es un tema un poquito largo, no ve de llevar, pero yo sé que lo vamos a conseguir y espero que les vaya bien en su examen. Gracias, ojalá que hayan podido terminar de estudiar.